No vuelvas a acercarte a ella, maldito. Y comenzamos con el episodio 19 del Joe Solo Podcast. Y estamos nuevamente Joe Higgs. Y pues como cada semana vamos a empezar mandando saludos pues a todos los solocuates que nos escuchan cada semana en este gran podcast. Este podcast que sí se edita bien, este podcast que sí paga su internet, que no tiene interferencia. Y pues vamos a mandar saludos primero que nada a Comentemos Cómics Cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Saludos a toda la solo banda, empezando por nuestro buen amigo David. También saludos a Enrique Hurtado, de igual manera a Antonio Cruz, a Gabo Velázquez, a Alberto Morales también, a Javier Ramos, a Joaco Enro, a Leonardo Navarro, también saludos a Jen, también a Chinaski y a Don Armando de los Marvel Legends México Oficial, también que no se nos olvide nuestro buen amigo Dave Odinson, de igual manera Spidey 2099 y Edgar Vázquez, que está a prueba porque pues ahí estaba muy emocionado por el episodio de esta semana, pero pues también ahí anduvo mandando unos mensajes apoyando a los Cesechafas. Entonces pues decídete, Edgar, decídete si eres solocuate o Cesechafa. También a nuestro escucha, que de hecho está igualito que Edgar Vázquez, a Daniel García, que igual también creo que él ya tenía como más de 6 meses, yo creo que en todo este año no nos había mandado solicitud de saludos y nos pone, me envían saludos, aquí nada más soy yo, así que pues ponte vivo, chavo, porque no, aquí en el Solo Podcast es solamente Joe solo. Y también aprovechando en estos saludos vamos a mandarle saludos a 3 personas que se reincorporan al camino del bien, dejan de estar en esa secta satánica llamada los Cesechafas y llegan al camino de la bondad, al camino de la rectitud con el Solo Podcast. Ahora son solocuates orgullosamente, y estoy hablando nada menos que de nuestro buen amigo Edsel, que se reincorpora a los solocuates después de haber ido al otro podcast. De hecho creo que ahí sigue, pero lo que no saben es que está infiltrado, es un infiltrado del Solo Podcast. También a nuestro buen amigo Jafet, que gran fanático del Solo Podcast, también pidió sus saludos. Y como no, también no podía faltar nuestro buen amigo Diego. Saludos también a Diego, grande Diego. Y vamos a aprovechar para, creo que una de las costumbres que se nos había estado pasando era también avisarles en qué plataformas pueden escuchar el Solo Podcast. Recuerden que lo subimos primero a YouTube, también se sube en descarga directa a Mediafire, por si les gusta a ustedes descargarlo en su equipo o en su celular y no tener que estar dependiendo de plataformas digitales. Pueden checar también el Solo Podcast en descarga directa. De igual manera se sube a iVoox, a Spotify, que de hecho es la plataforma donde se sube primero. También Apple Podcast, o sea iTunes, también ahí está disponible. Amazon Music, también ahí lo pueden escuchar con su Alexa. También se sube a... bueno, ahorita ya desapareció Google Podcast, así que se sube a YouTube Music. Y pues ahorita tenemos la novedad de que cuando subo el episodio ahora de el Solo Podcast a Spotify, que es la plataforma principal, se sube un video, pero inmediatamente se manda a YouTube en un formato de solo audio. Entonces ya pueden escuchar también en YouTube el episodio casi inmediato, y ya más tarde, casi siempre es en la noche, se sube en formato de video por si quieren ver las imágenes de las portadas y de los temas que platico aquí en el Solo Podcast. También en Cochino Español, vamos a pasar a la sección de Cochino Español porque creo que hay mucho que platicar de cómics. Hubo filtraciones hace unas semanas, de hecho fue después de que grabé el último episodio. Desconozco si se mencionó en el otro podcast, pero de igual manera yo lo voy a mencionar porque pues acá es más interesante hablar de las filtraciones. Por ejemplo, la primera que me llamó la atención fue que se anunció nada menos que se van a publicar los omnibuses, o por lo menos ya se anunció el primero de la etapa de Ed Brubaker con Capitán América, que pues a mí sí me llama muchísimo la atención. He mencionado muchas veces que soy fanático de la historia del Soldado del Invierno, y pues también aquí ya vamos a tener la oportunidad de ver todo lo que vino después, que hubo partes que no se publicaron en México. Fue esta etapa donde creo que Capitán América no era tan popular y que se publicó en grapas por parte de Televisa. Entonces ya vamos a poder ver todo lo que ocurrió después de la muerte del Capitán América, donde Bucky toma el manto del
el legítimo sucesor del Capitán América. Saludos a Edsel. Entonces ahí toda esta etapa realmente creo que vale mucho la pena. Vamos a estarlo viendo en este Omnibus. Y otro que también se esperaba mucho, se mencionaba que se podría publicar en México y era obvio que lo iban a hacer, es que van a publicar en un TPB el Ultimate Spider-Man de Jonathan Hickman, que ha estado pegando muchísimo en Estados Unidos, el lanzamiento de este nuevo universo Ultimate. Y pues sí, lo va a traer Panini. Aquí menciona que va a ser un TPB con un precio de 179 pesos, muy bien. Hay otras novedades de Spider-Man que también me llaman la atención, como por ejemplo que mencionan el tomo de Spider-Man de Regreso a Casa, que ese lo trajo, recordarán, la colección Salvat. También fue la primera historia de cuando Televisa trajo lo de Straczynski en hardcovers. A mí me gustaría, ojalá y si se haga, que Panini retomara la publicación de los tomos de el Spider-Man de Straczynski. Aquí tuvimos solamente 4, que creo que ni siquiera era el primer omnibus o el primero y la mitad del otro. Entonces yo creo que es una etapa que también se disfrutaría mucho verla publicada en México de principio a fin. Hay muchos fans de esa etapa, independientemente de que ahí andaba Romita Jr. y se atravesaron también los hechos de Civil War, que pues ahí crea relaciones de amor y odio con esta etapa de Straczynski que fue muy conocida. También otro material de Spider-Man es que van a publicar, al parecer, la etapa de Dan Slott. Van a publicar The Gauntlet. Por lo menos están anunciados 2 tomos y van a ser 2 hardcovers de 800 pesos. Entonces sí, como que van a volver a publicar lo de Dan Slott, que pues sinceramente no tiene tantos años, pero se nota que Panini o incluso también los lectores pues están acostumbrados a seguir viviendo del repollo. Otros tomos que se anunciaron que también vale la pena mencionar es, por ejemplo, el Must Have de los 4 Fantásticos Resuélvelo Todo, que fue escrito por Roberto Aguirre Sacasa, que fue el escritor de Afterlife with Archie, también de Chilling Adventures of Sabrina, y pues ahí ya ahorita creo que se desempeña más como productor de televisión, pero sí se tuvo su etapa también en Marvel. De igual manera, Daredevil Yellow de Jeff Loeb y Tim Sale, que ya lo tuvimos Smash en una colección con todas las miniseries de colores. Esta es muy buena, a mí me gusta mucho Daredevil Yellow. También un tomo de los Young Avengers, la etapa original de Alan Heinberg con Jim Cheung, los creadores de los personajes. Me parece que este material es inédito en México, no recuerdo que se haya publicado por parte de Smash los Young Avengers, entonces pues habrá que revisarlo. También el Moon Knight, siguiendo la temática que ya se vio con Darth Vader, con Carnage, con Wolverine, también con Deadpool, el White, Black and Blood, que son pues historias en blanco y negro con mucha sangre, con mucha violencia. También van a continuar los tomos de Capitana Marvel y X-Men, La Venganza de los Brood. El Thor de Donny Cates también continúa. Los X-Men obviamente continúan también, de Jerry Dugan. Y Wolverine también, creo que Wolverine va muy rápido. Publican un TPB al mes. X-Men Legends de igual manera continúa. Y en el caso de DC van a publicar otro tomo de American Vampire, que son otros, me imagino que otros 5 números en hardcover. Este sí me sorprendió mucho, van a publicar un hardcover de 448 páginas de Starman, o sea, van a hacer ¿qué les gusta? Unos 20 números de Starman, pero realmente Starman es una serie que allá en los 90s hecha por James Robinson, abarcó mucho, fueron como 80 números y miniseries, entonces van a ser como unos 5 o 6 hardcovers de esto. También Batman Año 100 de Paul Pope, que en lo personal no soy tan fanático, pero pues no le hago el feo a darle una revisada también. Otro que también me brincó fue Tom Strong de Alan Moore. Ya habían publicado Top 10, que por ahí tengo pendiente la reseña del hardcover en inglés, digo del compendium en inglés, y también pues hay un compendium de Tom Strong, y ya me está llamando la atención comprarlo porque este de Panini va a costar casi 600 pesos y pues ese compendium que trae toda la serie de Tom Strong cuesta como 700. También van a volver a publicar Killing Joke por enésima vez. Estaría chido que Panini lo publicara con los colores originales, pero pues aquí nomás dice que son 64 páginas a 200 pesos. Otro hardcover que también anunciaron fue Blackest Night de Jeff Johns, nada más dice que son 304 páginas, me imagino que es la miniserie nada más la principal de Blackest Night. También van a publicar Haunted Night, el hardcover, que son las historias de Halloween de Jeff Loeb y Tim Sale, con las que se hicieron con el favor de DC para publicar después de Long Halloween, fue donde saltaron a la fama. También Batman and the Joker de Deadly Duo, que fue de
Mark Silvestri, ahí estuvo el año pasado. Yo sinceramente no chequé ningún número de esta miniserie. También continúa Legends of the Dark Knight, Detective Comics, va a haber un cómic también de Suicide Squad Kill Arkham Asylum, que va a ser un TPB. Y también continúa Joker, The Man Who Stopped Logging. Además de pues la grapa de Batman, que es la guerra de Gotham, y Superman Batman World Finest, el número 12. Ahí están las filtraciones por parte de Panini para el siguiente mes. Esperemos si pues se traiga este material, sobre todo a resaltar lo que les decía de el Capitán América de Brubaker, el Ultimate Spider-Man de Hickman, Starman y Tom Strong. Se me estaba pasando grabar Comentemos Manga, así que pues lo vamos a meter en postproducción. En el caso de esta semana sí quisiera platicarles de un manga que estuve leyendo que vale muchísimo la pena. Se trata nada menos que Four Knights of Apocalypse, o también como se le conoce en Japón, Mokushiroku no Yoshinki, que pues si están familiarizados con los 7 pecados capitales, que fue un manga y anime realizado por Nakaba Suzuki, que esta serie se hizo muy popular en Netflix, ya que fue de los primeros animes de los cuales se hizo de la licencia la plataforma, los 7 pecados capitales, que era una historia medieval donde veíamos una reinterpretación de hecho lo decía el mangaka en el primer tomo. Yo compré algunos de los tomos, no lo terminé de completar, yo creo que lo voy a hacer próximamente. Decía el autor que era su reinterpretación de la leyenda del rey Arturo. De hecho, incluso ahí aparecía el rey Arturo. No era el personaje protagonista, pero aparecía como secundario. Pero fue un manga que tuvo mucha popularidad. Terminó ya hace un par de años. Terminó, me parece que por ahí del 2020. Y pues también la serie de anime también ya terminó. Pero pues a su autor, les digo, a Nakaba Suzuki, se le ocurrió sacar una secuela, a la cual él llamó los 4 jinetes del apocalipsis, los 4 caballeros del apocalipsis también. Y esta serie pues era una continuación. No son los mismos personajes, son, podría decirse, los herederos de los 7 pecados capitales. Y aquí pues íbamos a ver ya más involucrado al rey Arturo, ya que en el manga y anime de los 7 pecados capitales este personaje al final tomó mucha relevancia. Aquí la historia pasa 16 años después del final de los 7 pecados capitales. Aquí el protagonista es un chavito que se llama Percival. Y sí, por los nombres que les voy a estar mencionando, toma mucha relevancia la historia del rey Arturo, de los caballeros de la mesa redonda y todo eso. Entonces este Percival es un chavito enanito, muy parecido al protagonista de los pecados capitales, que era Meliodas. Pero aquí este chavito vive con su abuelo. De repente es atacado por un caballero sagrado, que son como una especie de guerreros que existen en este universo. Termina muriendo su abuelo y este chavito quiere vengarlo. Entonces él se va en una búsqueda para poder vengar a su abuelo, y poco a poco va conociendo a otros personajes que lo van a estar acompañando. Pero lo curioso es que desde el principio se le identifica como uno de los 4 caballeros del apocalipsis, que están, supuestamente hay una profecía donde dicen que ellos van a terminar con el mundo. Entonces aquí Percival va a tratar de... Él es muy inocente, él está enfocado en encontrar al asesino de su abuelo, y pues va a estar viviendo aventuras donde se va a involucrar con los otros personajes. Muchos de estos personajes aparecieron en los pecados capitales y van a estarlo ayudando. Muchos ya saben quién es o a qué está destinado. Todavía, por lo menos en lo que va publicado aquí en México, que son 6, 7 tomos, todavía está pues en mucho misterio la famosa profecía de los caballeros del apocalipsis. Todo el contexto de cómo surgió esta profecía todavía no se ha revelado. Incluso todavía, por lo menos en el manga que se ha publicado en México, todavía no aparecen todos los caballeros, ya apareció uno que otro, pero pues poco a poco se va a ir revelando el misterio de estos personajes. A mí en lo personal, que sí fui fan del anime original, del manga y anime original, no me desagrada. Muchas veces pasan situaciones donde el autor quiere explotar más su franquicia, quiere sacar secuelas, como pasó con este Naruto, que sacaron una secuela que se llamó Boruto y a mucha gente no le gustó. Luego dicen que como que nerfean a los personajes para darle push a otros que no lo merecen, o malbaratan a muchos personajes que quedaron muy altos en el anime o manga original. Aquí en los 4 caballeros del apocalipsis creo que está bien, por lo menos en lo que va de historia.
se ha respetado mucho el material original. Me gusta mucho que estos personajes de los 7 pecados capitales quedan como los legendarios caballeros, porque sí fueron, pues ahora sí que le sufrieron mucho en el manga original, y me gusta que estos personajes con los que me encariñé mucho les haya ido bien, por lo menos en lo que va de la historia. Y les digo, van 7 tomos publicados, yo lo voy a seguir comprando, sí me está llamando la atención. Creo que empieza un poquito flojo, como cualquier manga que es una secuela, porque traes las expectativas muy altas, crees que va a ser una continuación pues inmediata, y no, los primeros 4, yo diría 4 tomos, pues estamos conociendo al nuevo protagonista, tiene aventuritas así de bajo nivel, y poco a poco se van revelando misterios referentes a la trama principal, va escalando todo el asunto, y así va avanzando más la historia. Ya en el tomo que va publicado en México, ya ahora sí ya se empiezan a revelar los misterios, pero esperemos si se mantenga también este manga, que de hecho ya tuvo una adaptación en anime, creo que salió una temporada y ya se anunció que próximamente saldrá la segunda. Entonces pues no pierdan de vista los 4 caballeros del apocalipsis si fueron fans de los 7 pecados capitales, y si no vieron este anime original, chéquenlo, está en Netflix y creo que vale mucho la pena, independientemente de que en su momento se le criticó mucho por la animación. Creo que se malbarató mucho la animación, pero pues la historia estaba chida, chéquenla. Después de esto vamos a pasar a cómics también en Cochino Español. Ahora sí revisé muchos cómics y pues nos vamos a enfocar en esto, porque en el tema principal pues ya saben que vamos a hablar de películas, así que pues es la hora de los cómics. Primero que nada les quiero platicar que gracias a nuestro reincorporado Edsel me recomendó leer el Capitán América, que se está publicando ahorita en México, el de la Guerra Fría, que de hecho el primer tomo es el de Centinela de la Libertad, que es esta serie que estuvo saliendo en Estados Unidos a la par. Era una de Capitán América de Steve Rogers y la otra era de Sam Wilson. Obviamente pues no le iba a hacer mucho caso a la de Sam Wilson, no es un personaje que a mí en lo personal, no es un personaje que a mí me llame mucho la atención, pero les puedo decir que por lo menos este primer tomo, el primer TPB que trae los primeros 6 números, que tiene el nombre de Revolución, sí me gustó, creo que valió mucho la pena la historia. Aquí lo que nos van a estar presentando es que Steve Rogers se entera que su escudo no es tal cual lo que él pensaba que era una representación de la bandera de Estados Unidos tal cual en un disco, sino que se trataba más de la representación de una especie de sociedad secreta que está gobernando al mundo desde la Primera Guerra Mundial. Ellos diseñaron su símbolo, más bien es el escudo del Capitán América, luego lo copiaron para él, como que son fuerzas políticas también de industria, artísticos, que decidieron que no querían que el mundo se destruyera, sino que ellos lo iban a controlar. Se hacen llamar el círculo externo, y pues resulta que ahí ellos arman una conspiración donde crean al Capitán América para ser como su especie de soldado. De hecho, uno de estos miembros de este círculo externo es una persona de Wakanda, que menciona, pues allá en Wakanda nosotros tenemos a Black Panther, entonces pues cómo ven si hacemos nuestro propio avatar, y pues ahí se creó al Capitán América. Pero pues Steve Rogers, también por ahí anda Peggy Carter, todos, incluso Bucky, no saben que están siendo manipulados. Steve se da cuenta así pues ahora sí que de sorpresa, porque estaba ahí jugando con la radio y tiene su equipo de gente que sabe descifrar mensajes en la radio. Y pues resulta ahí que se revela todo esto que les platico. Ya después se da cuenta de esta sociedad que ha estado manipulando a todo el mundo, y pues él se va a dedicar a detenerlos. Pero pues ahí va a haber un giro en este primer arco con Bucky, porque Bucky también, él no toma tan bien este tema de que haya sido manipulado, entonces él también va a estar ahí metido. De hecho, aquí en esta serie el escritor es Jackson Lansing y Colin Kelly, con el arte de Carmen Carnero, que sinceramente ninguno de estos 3 los conocía. Me parece que hacen un buen trabajo en esta historia de Capitán América. Le comentaba a Edsel que ha platicado muchísimas veces de este cómic en Comentemos Cómics Cabrones, que me llamaba la atención, pero pues tenía mis dudas. Me animé a comprar este primer tomo y pues la historia sí me atrapó lo suficiente para
pues seguirla. Ahí por ahí ya compré también el segundo tomo y el crossover, que es el de Guerra Fría, pues a ver qué tal está. Y les estaré aquí platicando en el solo podcast cómo continúa esta historia de Capitán América. De hecho, el siguiente volumen, el de Straczynski, también lo leí. Ese sí ya no me gustó tanto. Como no soy tan fanático de Capitán América, no me gustó tanto. Se me hacía regular a secas, pero este de Centinela de la Libertad, creo que la historia fue lo suficientemente intrigante. Tiene de todo, tiene espionaje, tiene peleas, tiene ahí traiciones. De hecho, creo que el único detalle que no me gustó, por lo menos de este primer tomo, es que el primer enemigo con el que combate el Capitán América es como una especie de robot que así nada más tiene forma de que puede cambiar, no está muy así muy definido. Otro cómic también del que les quiero platicar, que también está en cochino español y que sinceramente les puedo decir que me sorprendió mucho que yo terminara leyendo esto, es nada menos que el primer tomo de Deadpool de Gerry Duggan, que ahorita lo está publicando también Panini en unos tomos recopilatorios. Van a ser 4, que son la etapa, les menciono, de Gerry Duggan y de Brian Posey. Yo recuerdo estos cómics muy vagamente cuando los publicó Smash en grapa. Fue la época donde pegó mucho Deadpool por el tema de la película. La gente supuestamente pedía Deadpool, ya Televisa los complació sacando las grapas y pues terminaron siendo un título que estuvo ya mucho tiempo publicándose. Aquí Panini, les digo, lo decide sacar en tomos recopilatorios. Les voy a decir, yo me animé a comprar este tomo principalmente porque estaba escuchando un podcast español de películas, nada que ver, nada más que ahorita tuvieron un especial de Deadpool por el tema de la película de Deadpool y Wolverine. Y pues ahí se pusieron a platicar poquito de los cómics de Deadpool, o más bien de Masacre, como se le conoce allá en España. Y pues mencionaron ahí de la etapa de Gerry Duggan y que el coescritor era Brian Posey. Y yo no sabía quién era hasta que me enteré ahí que se trata de Herb, el geólogo que aparece en The Big Bang Theory. Recordarán que tienen este personaje secundario que es un geólogo que le hacen mucho bullying, que es uno así gordo, grandote, barbón, que está como así como medio lelo, pero sí cuando aparece hace mucha gracia. Entonces él es Brian Posey, además de que es músico, escritor de comedia y todo esto, pues se aventó los cómics y creo que él fue muy importante para el éxito de este cómic. No le quito mérito a Gerry Duggan, que también, no les voy a echar mentiras, también compré el cómic de Deadpool porque Gerry Duggan me está encantando en X-Men, todo lo que hizo después de Hickman. Entonces dije, pues creo que no está de más darle un vistazo a Deadpool. Creo que el único cómic que tengo de Deadpool es este tomo que salió hace muchos años de Deadpool Classics, donde venía la primera aparición, las primeras 2 miniseries y el primer número creo que era Joe Kelly, que fue el que ya metió los aspectos más conocidos del personaje. Entonces fuera de eso no tenía ningún cómic de Deadpool y ahora pues sí me gustó mucho este primer tomo. La historia en sí se trata de que a Deadpool lo contrata S.H.I.E.L.D. porque resulta que hay un hechicero que también era de S.H.I.E.L.D. que anda ahí con una falda escocesa que termina reviviendo a los presidentes de Estados Unidos. A todos los presidentes muertos los revive como zombies. Estos arman un plan para destruir Estados Unidos y pues no, los superhéroes normales no pueden combatir porque pues se ve mal. De hecho el Capitán América peleó contra uno y sí se quemó mucho con la prensa. Entonces en S.H.I.E.L.D. deciden contratar a Deadpool. Deadpool ahí va a estar peleando contra los presidentes. Aparecen ahí Lincoln, de hecho termina peleando en artes marciales mixtas contra Deadpool y otros, también Ronald Reagan, que se le hizo lo de el programa Star Wars, el programa espacial. También otros presidentes, hacen mucha burla de los presidentes que nadie conoce, que nadie se acuerda de esos de Estados Unidos. Y pues va a ser prácticamente ahí la misión de Deadpool. Se va a topar con varios personajes, como por ejemplo con el fantasma de Benjamin Franklin, con el Doctor Strange, que de hecho ahí hay una referencia bien oscura de que al parecer en un cómic, ya lo estuve investigando, Doctor Strange y Clea viajaron en el tiempo y Clea se terminó acostando con Benjamin Franklin. Ahí se lo recrimina el Doctor Strange al fantasma. Entonces, pero fuera de eso, se me hizo un cómic muy divertido, muy original. Les digo, no soy muy fanático de Deadpool, pero por lo menos se me hizo muy chistoso. No sé qué tal estén otros cómics del personaje, pero
por el humor que maneja Jerry Dugan y Brian Posey, creo que vale mucho la pena. Además de que por lo menos en estos primeros números, las portadas son nada menos que de Jeff Darrow y el arte es de Tony Moore, el dibujante de Walking Dead. Entonces sí, realmente están muy buenos estos primeros números de Deadpool, sí se los recomiendo mucho. Y ahora pasando a recomendaciones en inglés, hay un tema que sí me gustaría platicar con ustedes, que hace unas semanas salió por fin el regreso nada menos que de EC Comics, Entertainment Comics, este famosísimo sello de historias de terror que estuvo allá por finales de los 40 y principios de los 50. Eran historias muy buenas de terror que marcaron la historia del cómic. De hecho tuvimos un episodio de esos cómics hace unos años en el CC Podcast, y pues ahí por ahí de febrero se anunció que supuestamente Onipress, este editorial, iba a traer de regreso a EC Comics. Yo les puedo decir que no me emocionaba mucho esto, principalmente porque vi que iban a estar involucrados Jason Aaron y Brian Azzarello. Bueno, Brian Azzarello no me molestó tanto, más Jason Aaron. Creo que es un escritor que no me termina de cuajar. Me gustó mucho su Thor, pero fuera de eso creo que ningún otro cómic me ha gustado mucho. De hecho, ahorita está en Superman y para nada lo leo, Superman de Jason Aaron. Pero en el caso de EC Comics, al final sí me terminaron de convencer de comprar los números. O sea, me ganó el fanatismo a la editorial. Se lanzaron 2 títulos, no se quisieron ir por el camino fácil de traer nuevamente Tales from the Crypt, sino que lanzaron 2 títulos nuevos. Uno se llama Epitaph of the Abyss y el otro se llama Cruel Universe. El primero, el de Epitaph, pues son las historias de terror. En ese, por lo menos en el primer número, hubo mucho talento conocido. Por ahí andaba Jorge Fornes, estaba Peter Krause, el dibujante de Irredeemable. También Brian Azzarello se aventó una historia. También por ahí estuvo se me fue el nombre, pero es el dibujante de Gotham City Year One, que lo estuve mencionando en el podcast. Busquen el podcast que grabé del Cuervo, ahí lo mencioné varias veces. Entonces, las historias me gustaron mucho, las de terror, porque siguieron la temática de EC Comics. De hecho, también pueden revisar ahí en YouTube el video que hice de ese primer número. Ya está disponible para que lo puedan revisar. Y creo que siguieron muy bien la dinámica de que tienen que ser historias cortas, historias que tengan una moraleja. Creo que el arte incluso se me hizo muy bueno, en el sentido de que no quisieron experimentar. Por ahí en el video menciono que creo que ese fue el problema con los cómics de Creepshow, que también compro cuando salen las miniseries por parte de Skybound de Creepshow, de la serie. Me gusta mucho la temática de terror y con historias cortitas, pero ahí creo que sí les falla mucho, que meten mucho dibujante y escritor moderno que quieren hacer cosas de manga con terror y así como que cosas modernas, y como que esas no cuajan tan bien. Y en cambio aquí con los de EC Comics, como que la línea editorial sí es, pues puedes hacer cosas modernas, pero como que tienes que seguir por lo menos un estándar, algo así, no tan, pues que no se vea tan mangoso o tan infantiloide, sino de que sí se vea más o menos pues normalón. Entonces sí me gustó mucho el cómic de terror ese de Epitaph of the Abyss. Y esta semana salió también el Cruel Universe, que este es el título de ciencia ficción. Tuvo también 4 historias que me gustaron mucho, también siguiendo la misma temática de otros títulos que había en la clásica EC Comics, como Weird Science. Aquí en Cruel Universe tuvimos historias de todo, gente del espacio, la clásica que no podía faltar, la historia del bucle en el tiempo. Saludos, Calaca. También una historia de un personaje que buscaba la inmortalidad. Y así, ese tipo de historias. Aquí en este primer número de Cruel Universe, a diferencia del otro título que les mencioné de Epitaph, aquí como que los creativos no eran tan famosos. Aquí se fueron más por artistas nuevos, pero creo que la dinámica que tuvieron aquí sí funciona, ideas originales, porque es más tipo ciencia ficción. Lo sentí mucho, me recordó a Black Mirror. Creo que más que otra cosa fue la referencia actual que hay. Lamentablemente ya no es tan popular la Dimensión Desconocida. A lo de hoy es Black Mirror, que también es una serie que me gusta mucho, y sí se nota que estos artistas que se vieron involucrados en el primer número de Cruel Universe sí sabían moverle a la ciencia ficción. Entonces por ahí también está la recomendación de el universo de EC Comics, ahora publicado por Onipress. Estos 2 títulos de Epitaph from the Abyss y Cruel Universe.
Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a Las Cariyouturas, la sección del CC Podcast dedicada a animación, que en esta ocasión vamos a tener un episodio muy especial, ya que vamos a hablar de una serie que acaba de ser lanzada por Prime Video, basada en el universo de DC Comics. Estoy hablando de Batman The Caped Crusader. Otro de los aspectos por la cual les digo que es muy especial es porque sinceramente no tenía nada de ganas de hablar de la siguiente película de DC que tocaba, que era la de Teen Titans The Judas Contract. Vamos a tratar de alejarnos lo más posible de esa película el mayor tiempo posible, pero dio la casualidad que a principios de este mes de agosto, justamente el día 1, tuvimos el estreno de esta serie que tenía muchas expectativas, se hablaba mucho de ella, sobre todo por el respaldo de los productores que eran Bruce Timm, también Matt Reeves, el director de The Batman, también J.J. Abrams metiendo su cuchara en la producción, así como escritores reconocidos como Greg Rucka y Ed Brubaker que ponían su aporte para este universo. Pero lo que les puedo decir de esta serie es que toma un enfoque en teoría muy específico, mandándonos a un Batman en los años 40, pero a la vez también un Batman muy familiar, ya que recordarán que la serie animada de Batman tomaba esta estética, vamos a llamarla retrofuturista, con este look donde veíamos tecnología, pero pantallas en blanco y negro, con vehículos muy avanzados, pero que tienen un aspecto muy clásico de los años 40 y 50. Y aquí vamos a tener planteado una reinterpretación del origen de Batman, del primer Batman, el que veíamos en el Detective Comics 27 en los años 40, pero con su elenco de apoyo de los personajes que usualmente tendríamos en una adaptación del personaje. Lo primero que les puedo decir es que en el cast de voces vamos a tener una peculiaridad de que la mayoría de los actores no son muy conocidos. En el caso de Bruce Wayne Batman vamos a tener a Hamish Linklater, el cual sinceramente lo veía yo como un desconocido hasta que vi que actuó en la serie de Legión, aquella serie que nos adaptaba a las aventuras de David Haller, el hijo del profesor X. Hamish Linklater en aquella serie interpretó a uno de los villanos. Su personaje era Clark Debussy, el cual a lo mejor no le suena mucho, pero a lo mejor pueden que recuerden, fue uno de los primeros personajes que capturó de esta organización que quería capturar a Legión. Es el que termina todo quemado en el primer episodio y que ya lo vemos en los siguientes episodios con quemaduras. Era este actor, Hamish Linklater, el que ahora interpreta a Batman. En lo personal hizo un buen papel, en su interpretación me parece muy correcto, además de que vamos a tener un elenco de apoyo ya en esta tendencia moderna de tener personajes políticamente correctos, como por ejemplo aparece René Montoya, que es uno de los personajes que también tiene ahí su aparición. Es interpretada por Michelle Bonilla, que aquí no veo los créditos actorales que tiene, pero obviamente por el apellido se nota que es latina. De igual manera, de una vez les digo que también aparece Harleen Quinzel, aquí en una versión asiática, no se espanten, vamos a hablar un poquito más adelante, que es interpretada por Jamie Chung. Jamie Chung, la cual es una actriz que en lo personal siempre la he visto como una actriz más del montón, aparece como secundaria en muchísimas películas. Ella estuvo en la serie de Gifted, la de los X-Men también, curiosamente, que fue una serie hermana de Legión. Ella interpretaba a Blink, también creo que estuvo en la de Once Upon a Time, ella era Mulan, también siguiendo su aspecto asiático, y mucha gente infamemente la recordará como Milk en la adaptación de Dragon Ball Evolution. Yo en lo personal prefiero recordarla porque apareció en Son como niños, la película esta de Adam Sandler. Ella era la segunda hija de Rob Schneider, la chinita, que ahí aparecía muy guapa. Entonces ella interpreta a Harley Quinn en esta versión que es asiática. Además de que hay otros actores como Jason Watkins, que interpreta a Alfred, Crystal Joy Brown, que interpreta a Barbara Gordon, Eric Morgan Stewart, que interpreta a Jim Gordon, y Joe DiMaggio, que es un actor veterano de voz, interpreta a Harvey Bullock en esta versión. También otra actriz invitada, me tocó ver dos actrices invitadas más bien que creo que vale la pena mencionar. Hay un episodio donde aparece Catwoman. Ella es interpretada nada menos que por Christina Ricci, que creo que es uno de los mejores episodios de la serie. Y también en otro episodio aparece un personaje que se llama Natalia Knight, que no les quisiera platicar mucho del personaje en sí. Es una niña, ella es interpretada por McKenna Grace, que es una actriz que últimamente ha tenido mucho trabajo en películas y series. Ella, a lo mejor la recuerdan como
la rival del John Sheldon, era una chavita güerita que también era una genio, era la rival de Sheldon cuando era niño. También apareció en Annabelle 3, ella era la hija de los Warren y también es muy conocida porque cuando estaba muy chavita hacía la versión niña de muchos personajes. Entonces ella fue la Miss Marvel, o más bien Capitana Marvel niña. También fue esta Sabrina niña en la serie de Sabrina, la de Netflix. Entonces es una actriz que últimamente ha tenido muchos papeles también. Aparecen ellos interpretando personajes en esta Batman de Cape Crusader. Fuera de esto, pues no hay actores que llamen mucho la atención, salvo ya los mencionados. Pasando al tema de la dirección, les decía, aquí en la serie tal cual se menciona que el showrunner, el creador de esta serie, se le da el crédito a Bruce Timm. De hecho, ya ahorita que ya salió la serie, se habla mucho también de pues temas de backstage del desarrollo de la serie. Se menciona que originalmente se le pidió a Bruce Timm que para el servicio Max, reviviera la serie animada de Batman, a lo cual él se negó, no quiso ya tocar ese universo, que pues fue una decisión respetable, acertada. Pero creo que queda esa espinita porque acabamos de pasar todo este tema de X-Men 97. Se revivió la serie animada de los X-Men y quedó muy bien. Entonces también recordarán que hace poquito tuvimos en la película de la Crisis en Tierras Infinitas el cameo del Batman y el Joker de la serie animada. Entonces pues nos va a quedar ahí la duda si hubiera sido un buen producto el revivir la serie animada de Batman, y más estando Bruce Timm involucrado. Malo que hubieran dejado ahí algún otro creativo que nada que ver con la serie. En el caso aquí de esta serie de Batman de Cape Crusader, Bruce Timm decide que sea una historia entre comillas original. Como les decía, plantea a Batman en los años 40. Tiene de respaldo a 2 escritores muy buenos que hacen varios episodios, además de que participan como productores, que es Greg Rucka y Ed Brubaker, que estuvieron muchísimos años en DC haciendo personajes como Catwoman. Juntos hicieron la serie de Gotham Central, que era basada en la policía de Ciudad Gótica. Entonces ellos ya tienen la experiencia utilizando a personajes que van a estar muy involucrados en la serie, como Gordon, como René Montoya, como Harvey Bullock. Entonces es una serie que en lo personal les puedo decir que fue muy atinada. Ahora sí, pasando tal cual a la historia, pues vamos a tener, les digo, la premisa de este Batman comenzando, que tiene que pelear contra mafiosos. Ese fue otro aspecto también muy importante. El hecho de que se apega mucho a la época, al Batman original, al Batman que combatía contra mafiosos. Aquí el mafioso principal va a ser Rupert Thorne, un personaje que brilló con Batman por allá de los años 70. Fue el mafioso principal antes de la llegada de otros como Sal Maroni y Carmine Falcone. También muy atinado que no quisieran utilizar a esos dos personajes, que incluso el mismo Matt Reeves ya utilizó a Falcone en la película de The Batman, y a Maroni ya está anunciado que va a aparecer en la serie del Pingüino. Entonces dejan a este tercer mafioso como el principal, que de hecho también lo recordarán porque fue también el mafioso principal en la serie animada de Batman. Aquí es otra reinterpretación, es el mafioso principal que controla Ciudad Gótica, y vamos a tener aquí la intervención de los villanos, porque el primer villano que aparece y que fue muy controversial fue el Pingüino, o más bien la Pingüino, porque le hacen un cambio de sexo al personaje del Pingüino de Oswald Cobblepot. Ahora es Oswalda Cobblepot. Les puedo decir que no me molestó que le hicieran el cambio al Pingüino. Sí fue muy arriesgado, tomando en cuenta que pues va a ser un personaje que va a tomar protagonismo en los productos de Warner Brothers, pero creo que su intervención es correcta. Vemos cómo tiene choques con la mafia, tiene a sus hijos. Creo que yo en lo personal hubiera utilizado a otro personaje, como por ejemplo Carla Vitti, que es la hermana de Carmine Falcone, que apareció en el cómic de Batman de Long Halloween. Creo que hubiera sido utilizado de una manera similar, ya que también era mafiosa, tenía sus hijos igual que esta versión de la Pingüino, pero pues entiendo que quisieron utilizar un personaje más conocido. Otros villanos que también hacen apariciones, por ejemplo Clayface, también aparece Firebug, que aquí no era Firefly, era Firebug. También les decía hace rato Catwoman, que tiene un episodio que fue de mis favoritos. También Harleen Quinzel, alias Harley Quinn, también hace su aparición. Pero creo que el villano principal que vemos a través de la historia es que vamos a ver nuevamente la transformación de Harvey Dent en Dos Caras. Es uno de los hilos conductores de la historia. Vemos como Harvey comienza como un fiscal de distrito que se quiere lanzar como alcalde, pero va a tener muchos problemas con la mafia. Vamos a ver cómo llega a tener incluso alianzas. Luego la famosa traición que hemos visto a lo largo de muchas adaptaciones. Entonces eso es una serie que se mueve muy natural dentro del ambiente que se planteó en los años 40 con muchos mafiosos.
el Batman que aparece aquí, esta reinterpretación que nos presenta Bruce Timm, es un Batman muy oscuro, muy apegado a sus orígenes. Les voy a hacer un pequeño spoiler, al final de la serie incluso llega a tomar una pistola. Yo sí llegué a pensar que la iba a utilizar como el Batman original que sí mataba, pero no, aquí vamos a ver que es un personaje que está muy atormentado por su pasado, muy al estilo de la visión de Matt Reeves también. Entonces es una serie que logró conjugar muy bien los aspectos de un Batman clásico con la fórmula de la serie animada, pero también con un aspecto un poquito más maduro. Hablando de la serie animada, el look de este Batman trata de ser un poquito más estilizado, los personajes también son un poquito más estilizados, se alejan de cierta manera del estilo de Bruce Timm, donde los hombres eran muy corpulentos y las mujeres muy pequeñas. Pero sí, sinceramente sí hay partes, hay tomas donde tú ves a Batman y prácticamente estás viendo la versión de la Justice League de Batman ahí. Creo que es inevitable hacer la comparación. Y también creo que otro de los puntos que vale la pena mencionar de la serie es que les mencionaba hace rato el hecho de que aparecieran mafiosos, que apareciera la policía sobre todo, y hay episodios donde los personajes rinden homenaje a los cómics. Hay por ahí un episodio donde todo ocurre en un edificio que se está quemando, es un homenaje clarísimo a Batman Year One, a la parte donde capturan a Batman en un edificio y que entra el SWAT. De hecho aquí también entra el SWAT en este episodio, y más porque les digo, los escritores fueron Ed Brubaker y Greg Rucka, que son expertos en escribir a Batman. La relación que tiene el personaje con la policía es nula. Vemos también que el mismo Gordon tiene sus problemas. También otro punto que se me pasaba a decirles es que Gordon aquí lo hace negro. La corrección política sí es notoria en la serie, pero creo que aquí sí está justificada, pero muy, vamos a llamarlo, muy apenitas logra pasar la justificación. Vemos un Gordon, les digo, de color. Obviamente Bárbara Gordon también es de color. Hay un episodio donde el alcalde regaña a Gordon y le dice: oye, pues tú sabes muy bien que yo te puse en este puesto por relaciones públicas. Entonces sí queda muy claro que si una persona de color está en el puesto es simplemente por quedar bien, pero no me termina de convencer que en los años 40 estuviera como jefe de policía una persona de color, lamentablemente, pero pues es la realidad, es lo que ocurría en la época, yo no estoy inventando nada. Entonces pues sí les digo, está muy con calzador la corrección política. De igual manera, muy al contrario de lo que pasa con René Montoya, que ella también la tenían de secretaria, luego se vuelve detective, los policías no están muy contentos. Eso sí se los creo, que llegara a pasar que una mujer alcanzar el rango de detective y los otros personajes no estuvieran de acuerdo. Eso sí me pareció muy correcto. Y además de que pues ahí aparece René Montoya siendo René Montoya, también no me parece nada extraño. Creo que estuvo mejor manejado este personaje, que toma muchísimo más protagonismo que el mismo Gordon, el personaje estrella de esta serie. Yo sí definiría a René Montoya. También la relación que tiene Batman con Alfred, porque también Alfred aparece en la serie, me pareció muy buena, muy al estilo de la que vimos en The Batman, un Batman muy seco, que no trata muy bien a Alfred, lo trata más como un ayudante. De hecho, la mayoría de la serie lo llama Pennyworth. Vamos a ver un desarrollo del personaje, cómo empieza a confiar. De hecho, es uno de los mensajes que más tiene esta serie. Vamos a ver el aprendizaje de este Batman novato, que va a empezar a armar su equipo, aunque sea pues no oficial y a regañadientes, para combatir el crimen. Se va a dar cuenta que no está solo, a pesar de que él quiere que esta sea la visión de un solo hombre, y vamos a ver cómo va a tener que confiar en los otros personajes como Bárbara Gordon y el mismo comisionado. Entonces es una serie que sí les recomendaría. Son 10 episodios solamente, les digo, está en Amazon Prime. Una cosa que se criticó mucho también fue que en realidad Max quería cancelarla, pero Prime la rescató y pues se lo perdieron porque fue un éxito, tiene muy buenas calificaciones, estuvo en los primeros rankings de vistas durante la semana de estreno, y en lo personal les puedo decir que ha sido el mejor producto que ha salido de Batman en los últimos, pues qué diría yo, en los últimos 5 años, y en animación muchísimo más. Entonces no se pierdan Batman de Cape Crusader, disponible en Prime. Y también se me olvidaba, como la estuvo manejando Prime, tiene doblaje de español de México. Yo la primera vez que la vi, me la chuté toda en español, y pues es doblaje mexicano, así que pues no van a estar viendo ahí a Rick, el del precio de la historia, hablando, y a todos los actores de Bob Esponja. Creo que eso es algo también que se agradece. Lamentablemente pues al parecer Cartoon Network y DC y todo lo que tiene que ver con Warner Brothers tiene sus convenios con Venezuela, pero aquí afortunadamente lograron brincarse el convenio y se dobló en México. No soy
No estoy en contra del doblaje venezolano, pero creo que sí estuvo mejor aplicado el que se grabara en México esta serie. Así que pues con eso nos quedamos, la recomendación Batman The Caped Crusader en Amazon Prime. Así que volvemos a la programación habitual. Bueno amigos, ahora sí vamos a pasar al tema principal de este episodio. Para esta ocasión, en el tema principal decidí, obviamente aprovechando el próximo estreno, que para cuando ustedes estén escuchando esto faltan prácticamente días para que se estrene la nueva película de Alien Romulus, pues hablar de esta franquicia, la franquicia de Alien. Creo que allá por los primeros episodios del podcast, por ahí del 40 y tantos, tuvimos un episodio justamente de Aliens, pero en aquella ocasión mi intención era hablar, así como habíamos tenido un episodio de Depredador, hablar en un episodio de Alien, pero pues como que no se dio, como que mejor decidimos que fueran varias criaturas alienígenas. Creo que incluso Charlie llegó a mencionar a Alf, pero pues siempre quise hablar de esta franquicia en específico. Les he de confesar algo, la película de Alien, El octavo pasajero, la de 1979, pues no fue la primera película que yo vi de la franquicia y me tomó muchísimos años ver esta película. Yo creo que la vi por ahí del 2010, creo yo, sí, sorprendentemente la vi apenas en esas fechas. Creo que ya lo había platicado yo en algún episodio del podcast, que me pasó lo mismo con Terminator. Yo fui criado en los 90s con las trilogías de Canal 5. Recordarán que en aquel entonces aquí en México lo que hacíamos los sábados era que en el Canal 5 pasaban películas el sábado en la tarde y ponían casi siempre trilogías de, por ejemplo, Chucky 2, Chucky 3, incluso las de Jason, muchas franquicias, Volver al Futuro, la 1, 2 y 3, así era como jugaban con las películas los sábados de trilogías. Y recuerdo que, así como me pasó igual con Terminator, bueno, creo que Terminator fue diferente, porque Terminator, como la 1 era más slasher, como que sí la dejaban para más tarde. Me tocó muchas veces que empezara la trilogía, independientemente de que no fueran de Terminator, con la 2. Pero en el caso de Alien sí tengo un recuerdo así muy vago de que llegaba yo, o más bien iban a pasar la primera de Alien. Por alguna razón no la llegué a ver. Y solamente recuerdo que una vez alcancé a llegar al mero final, cuando ya Ripley echa para afuera al alien de la nave, que pude ver ya esa escena donde ya se queda dormida y luego ya empieza ahora sí Alien 2, Aliens, que es la película que yo conozco de esta franquicia, la película que vi desde niño, la segunda, la de James Cameron, pero ahorita vamos a hablar de esa película. En el caso de Alien, la primera, pues siempre se le ha atribuido el guión a Dan O'Bannon y a Walter Hill como los creadores de la franquicia. Esta película la dirige Ridley Scott, que también les he de confesar, creo que este va a ser un episodio de confesiones, que nunca he sido muy fan de la filmografía de este director. Sí me gustan sus películas, pero así que diga que ¡ay, wow! Esta es una de mis películas favoritas de toda la vida, pues realmente muy pocas. Yo creo que por ejemplo, vi la de Blade Runner, que también esa fue otra que vi ya muchísimos años después. Vi la normal, la versión del director. Y pues sí es una película así muy, pues no sé, como que está muy sobrevalorada. O sea, no demerito la actuación de los actores, pero sí como que no se me hace, como es clasificada como una película de culto. Yo creo que ahí la clasificaría perfectamente. También hizo Thelma y Luis, fíjense, esa no sabía, esa sí la vi. También G.I. Jane, Gladiador, obviamente vi Gladiador, que creo que va a salir la 2, algo así estaban anunciando, pero pues es una película que veo y tal cual. La de La caída del halcón negro, esa nunca la he visto y tenía un amigo que era bien fan de esa película. Igual también aquí estoy viendo American Gangster. Robin Hood, la de Russell Crowe, también la vi y no me gustó. Sinceramente no me gustó más la película de Kevin Costner. También, ¿cuál otra tiene aquí? Después de Robin Hood hizo Prometheus, que pues la vamos a tocar más adelante. Luego hizo Éxodo, Dioses y Reyes, que es la de Christian Bale, la de Moisés, que también pues sí está muy al estilo de Ridley Scott. Yo creo que es como las clasificaría. También luego El Marciano, que no la vi, y Alien Covenant. Pero bueno, La Casa de Gucci, esa tampoco, ahí la tengo como desde hace
que es del 2021. Tiene 3 años en mi laptop y no la he visto. Igual Napoleón no la vi y Gladiador 2 yo creo que la veré cuando salga digital. Pero regresando a Alien, yo creo que Ridley Scott pues hizo historia al hacer esta película. Creo que se ha mencionado muchas veces y me ha tocado ver muchos videos y muchas entrevistas donde mencionan que pues Alien fue una película que marcó época con esta tensión de la nave. Yo creo que es el elemento principal, el hecho de este... Pues podría decirse que esta fantasía de ciencia ficción más industrial con la nave, yo creo que es algo que me marca mucho el hecho de que la nave se ve vieja, la Nostromo, se ve usada, los tripulantes traen gorra. Creo que es algo muy diferente a lo que vimos en Star Wars, porque en Star Wars ustedes saben que es fantasía más que ciencia ficción y pues es muy diferente el estilo y vemos cómo solamente pasaron 200 años y ya hay viajes espaciales y todo eso. Entonces yo creo que es un punto de vista muy diferente para la época de los viajes espaciales. Yo creo que salimos ahí de, como les decía ahorita con Star Wars, de esta fantasía de que sea más así como que más brillante y así como que más tipo los supersónicos, ¿no? Aquí hizo Ridley Scott una nave muy realista. Creo que es el gran acierto que hace en esta película. De igual manera, H.R. Giger, que es el que diseña el xenomorfo, también pues hizo una criatura icónica. Ustedes saben todo lo que ha aportado Giger. De hecho, creo que hace unos años hubo incluso aquí en México una exhibición del arte de Giger y pues vemos todo este estilo que él manejaba tecnoorgánico, también con una temática muy sexual. Ya hasta años después me enteré que él también hizo esta película de Especies, que a mí me encanta esa película, ya sabrán por qué. Y pues sí, es muy al estilo de Giger todo esto, que de hecho también lo vamos a tocar más adelante a Giger. Entonces, esta primera película de Alien, les digo, me tocó verla ya muchos años después, por ahí del 2010, ya una vez que conseguí las películas digitales. Dije, pues ahora sí voy a ver la primera de Alien, la que nunca he visto completa. Recuerdo que cuando estaba chavillo también pasó lo del reestreno, que anunciaron que van a reestrenar Alien, el octavo pasajero. Creo que era la versión del director, porque siempre reestrenan, como igual que pasó con El Exorcista, las que tienen escenas agregadas. E incluso por allá del 2019 me acuerdo perfectamente, porque acabamos de empezar el podcast, todavía no estaba la pandemia, y pusieron en el cine las películas de la 1 y la 2, la Alien 1 y Alien 2. Yo me acuerdo que fui a ver la 1 y pues ahí la vi en el cine, esta versión del director de la primera película. Entonces ahora sí que podría decirse que sí vi Alien en el cine, pero pues les puedo decir que no es de mis favoritas. O sea, como ya platicamos ahorita, tiene todos estos elementos icónicos, pero pues es una película slasher. Sí me gusta mucho la criatura, el terror, pero creo que es una película muy lenta. Creo que ahorita que le di una rechecada, sí fue uno de los puntos que pues ya no encaja tan bien, o a lo mejor es porque estamos acostumbrados a películas más rápidas, a la inmediatez, que por ejemplo para que bajen, es más, creo que para que salga la criatura tiene que pasar 1 hora, y todo lo de que se despiertan ahí en la nave y ven qué hacen y luego que se van a bajar. El tema de la nave espacial, esa sí se me hace muy chida, la nave de donde estaban los huevos de xenomorfo, toda esta, y luego más la historia que platica Ridley Scott de cómo grabaron todo eso. Creo que metieron a sus hijos en unos trajes miniatura para que la proporción fuera un poquito más grande. Yo así les recomendaría, y aquí es donde voy a empezar a recomendar cosas. Chequen la adaptación oficial en cómic que hizo Heavy Metal también por allá de 1979, con el guión de Archie Goodwin, que también él escribió la adaptación de Star Wars para Marvel de la primera película, y el arte nada menos que de Walter Simonson, ahí con un estilo todavía un poquito más neutro, todavía no tan personal como el que nos mostraría ya años después en Thor. Y pues yo creo que es una manera un poquito más rápida de disfrutar la película, de ver ciertos detalles. Creo que es una gran adaptación la que se hace en ese cómic. Se llama Alien The Illustrated History y se lo recomiendo mucho. De hecho, por ahí pueden buscar en el canal de YouTube que yo hice una reseña de este cómic. Por ahí está el video, entonces chequenla. Realmente para mí fue un poquito más agradable releer este cómic que volver a ver la película. No porque sea mala, repito, sino porque más que nada por la inmediatez. Creo que me agrada un poquito más volver a checar el cómic. Y pues les digo, Alien creo que aportó mucho para la franquicia, obviamente porque es la base de todo esto, pero sí me llama la atención ciertas cosas. Aquí voy a empezar a hacer comparaciones de películas con cómics, como por ejemplo, yo estaba leyendo hace unos años, cuando apenas me estaba empapando del tema de Alien, que
pues uno de los grandes misterios que tenía la primera película era obviamente el Space Jockey, el piloto de la nave extraterrestre que posteriormente ya se les conoció como los ingenieros, ya a partir de estas películas de Prometheus. Y pues siempre estaba el misterio de quiénes eran los Space Jockeys, que el casco, que si eran... Incluso me tocó leer en ciertos cómics, en los primeros cómics que se adaptaron de Alien, que los retrataban como una especie de hombres elefante. Eso sí siempre se me hizo bien curioso. Hay unas historias que ahorita las voy a platicar más adelante de los cómics de Alien que sacó Dark Horse ya cuando se hizo con la licencia en los 80s, que se les conoce como la serie original de Alien, que sacó como secuela de Alien 2 de Aliens. Y ahí pasan ciertas situaciones que les voy a platicar ya más adelante cuando abordemos la película, donde incluso llegan a estar ahí alrededor de la Tierra estas naves espaciales y los tripulantes pues son los Space Jockeys. Incluso el gobierno de Estados Unidos tiene pues un contacto con uno de ellos y resulta que lo ponen como un hombre elefante que tiene poderes psíquicos, todo lo hace con la mente, así nada que ver con lo que al final nos presentarían con los famosos ingenieros. Entonces tiene un desenlace así muy curioso. Este cómic que les platico de Alien es El Invitado o algo así se llamaba. Ese cómic lo pueden encontrar en este tomo que publicó Smash hace unos años, que supuestamente iba a sacar varios volúmenes de Depredador y de Alien, y el final nomás sacó uno de Alien y 2 de Depredador, que es donde vienen justamente estos cómics que les digo que son la serie original de Alien, y luego vienen 2 historias, que una se llama Teoría de Propagación Alien y la otra es esta que les digo donde aparece el Space Jockey. Creo que es un fenómeno que siempre pasa en los cómics conforme van avanzando las franquicias. Lo platicamos también en Star Wars, que había cómics de cómo era el origen de los Jedi, y luego llegan más series, Disney compra los derechos y ahora ellos tienen su punto de vista de cómo se crearon los Jedi y se vuelven canónicos estas nuevas versiones, y las que conocíamos se vuelven pues ya Legends o no canónicas. Eso mismo pasó con estas teorías que tenían del origen de los Space Jockeys. A mí en lo personal yo creo que cuando vi Alien la primera vez, les digo hace como unos 15 años, y también cuando me volví fan de Alien, porque creo que el tema de los Space Jockeys se dejó muchísimo de lado hasta que lo retomó Ridley Scott en Prometheus. Entonces yo creo que Alien es una buena película, sobre todo si ustedes quieren conocer el origen de dónde viene todo esto. Y por cierto, tengo entendido que Romulus está muy relacionada con esta primera película. Además de que se han hecho homenajes, creo que fue el único elemento que yo no tuve oportunidad de revisar para el podcast, que fue el videojuego de Alien Isolation, que salió hace unos años, con unos 10 años salió este videojuego, que la protagonista es la hija de Ripley, que ella se queda en la Tierra. Entonces pasan los años y le ofrece, la corporación le ofrece respuestas de qué fue lo que pasó con Ripley, ¿verdad? Con Ellen Ripley, y ella se sube a una nave y van a investigar qué pasó con el Nostromo. Entonces ahí me ha tocado leer también que para este videojuego, me ha tocado ver los videos, la atmósfera es muy de la primera película, ver cómo pues juegan con el hecho de que tienen cierta tecnología para detectar al alien, que la atmósfera es muy oscura, que puede llegar en cualquier momento y eliminarlos. Creo que fue un perfecto homenaje moderno a esta primera película, y esperemos que Romulus también, como se ha platicado, pues también sea un homenaje a esta primera película, que les digo, jamás nada le va a quitar el ser la iniciadora y que haya marcado una época con esta franquicia de Alien. Y pues ahora sí vamos a pasar a la segunda película, a Alien de James Cameron, que como les decía, esta fue la película que siempre me tocó ver a mí. Les digo, yo llegaba de vueltas los sábados, que de repente me mandaban a algo o si tenía algún compromiso, y terminaba la primera función donde ponían la de El Octavo Pasajero, y siempre llegaba cuando a Ripley la encontraban, la despertaban. Yo creo que también el hecho de nunca haber visto esta primera película de Alien pues me dejó muchas dudas, como por ejemplo cuando Ripley se sube a la nave y que conoce a Bishop, ya cuando van a ir nuevamente a donde está la nave, al planetoide. El hecho de que dice que en su antigua nave había también un androide y que hay unos desperfectos, pues hasta que vi a Alien ya supe cómo estuvo la bronca de Ash, cómo que fue todo lo que ocurrió con Ash. Entonces Aliens para mí me marcó, yo creo que toda la dinámica que tiene la película,
todo este pues ambiente militar, cómo llegan los Colonial Marines ahí a la colonia, cómo empiezan a encontrar a las víctimas de los aliens, encuentran a Newt, Ripley se encariña mucho con ella, que también otro punto en contra de Aliens es el hecho de que en la versión normal no queda tan claro por qué Ripley se encariña con la niña. Es hasta la versión del director, o la versión extendida más bien, donde ponen estas escenas donde se explica que Ripley tenía una hija, que cuando ella llega a la Tierra, cuando es rescatada, su hija ya murió, ya pasaron 57 años. Entonces por ahí leía que Sigourney Weaver siempre se quejó de que quitaran esas escenas del corte original, porque yo creo que representa mucho de el carácter que tiene Ripley en esta película. Ella quiere una redención con el personaje de Newt, y pues todo lo que hace por ella en esta película creo que está de más. Vemos cómo regresa por ella después de que se la llevan los aliens, todo este enfrentamiento. Yo creo que uno de los grandes monstruos que yo vi de niño fue la reina alien, esa escena donde la encuentran abajo, y luego también cuando se suben a la nave que despedaza a Bishop y Ripley pelea con ella con la grúa. Por eso en las pistas del episodio puse una grúa. Y al final ver cómo toda esta gran aventura termina hasta ese momento con los personajes regresando a la Tierra después de haber vivido todo esto. Para mí siempre va a ser una escena icónica este enfrentamiento de Ripley contra la reina alien. Recuerdo muchos momentos que viví mientras veía estas escenas. Entonces para mí siempre va a ser la mejor, y lamentablemente también sigue con el efecto Depredador, con el efecto Terminator, que siempre la 1 y la 2 son las buenas. Ya las otras películas a veces no las quieren hacer canon o quieren olvidarse de ellas, porque siempre creo que James Cameron dejó la vara muy alta con su secuela, con Alien, que pues también se platica mucho el hecho de que si estaba planeada la reina alien desde la primera película, porque si ustedes ven la versión extendida de la primera, hay personajes como Dallas, que era el capitán de la Nostromo, que el alien lo tenía capturado así en esta savia que ellos generaban, como en estas telarañas. Entonces pues decían como que para qué los capturó, para comérselos después, o no sé, ¿verdad? Para qué hubiera querido el alien a esta gente siguiendo el concepto de una hormiga, ¿verdad? O de una abeja. Y fue hasta la segunda película cuando entra Stan Winston, el creador también del Terminator, y nos regala pues esta versión de la reina alien, este monstruo icónico de las películas. Y no sé ustedes, pero para mí siempre la icónica, independientemente de lo que hizo Alien de Ridley Scott, para mí mi favorita siempre va a ser la 2, la segunda película. También les platicaba de los cómics, que aquí se genera una controversia por el hecho de que está muy relacionado con el tema de Alien 3, con la tercera película, la de David Fincher, que ahorita también lo vamos a hablar un poquito más adelante. El hecho de que Dark Horse saca los cómics de Alien, y si ustedes ven las primeras ediciones van a ver que los protagonistas de estos cómics, los primeros son Newt y Hicks, que Hicks se queda con toda la cara así quemada por el ácido del xenomorfo. A esta Newt llega a la Tierra y la meten a un hospital psiquiátrico. Creo que incluso le querían hacer una lobotomía ya para quitarle todo este tema de los aliens. Creo que marca una tendencia muy importante en la Tierra el hecho de que regresaran después de esta misión. Y sí, Ripley no aparece en los primeros cómics. Incluso, bueno, eso sí no sabría decírselos, pero en la versión que yo tengo, ahorita les voy a decir por qué, aparece Ripley con la cara así como desvanecida, como que hicieron un efecto para que no se viera su cara y no la mencionan en los primeros cómics. ¿Por qué pasó esto? Por el hecho de que desde 1986 ya se planeaba una tercera película que se tardó 7 años en salir. Hubo pues muchos problemas con el tema de la reescritura, que si iba a haber una versión, que si iba a haber otra, que vuelve a hacer, que está gastando mucho dinero, que se nos está acabando el tiempo. Entonces, para no interferir con todo esto de Alien 3 y que no haya así como pues un problema, les cambian los nombres. Les digo, aquí Hicks se llama Wills, creo, no, Wicks o Wilkes, no recuerdo. Y Newt se llama Billy. Tienen otros nombres. Los primeros cómics, o por lo menos los primeros 2 arcos, que vamos a estar viendo a estos personajes como protagonistas. En la primera serie, que es la que se llama Alien Brote, o por lo menos así se le conoció a este primer arco, vemos cómo regresan a la Tierra, ya tienen cierto tiempo. Hicks es como un apestado ahí de los Colonial Marines. Nadie se le quiere acercar porque
pues aparte de que está feo, quedó Federico después de todo este tema que vivió. Piensan que puede estar contagiado de un xenomorfo, independientemente de cómo se pasa el parásito a un individuo. En el caso de Billy, que les digo que es Newt, ella está en un hospital psiquiátrico, ya no soporta todo lo que está viviendo, tiene unos años bien raros ahí en estos cómics, y ya de plano la van a lobotomizar. En una de estas visitas que tiene luego Hicks con ella, ya como que se da cuenta, la termina pues liberando, ahí se mete al asilo, a este asilo psiquiátrico, se la lleva, la mete pues de contrabando a una nave. A Hicks ya lo estaban mandando a misiones pues ahí suicidas. De hecho, aquí lo que pasa en esta historia es que el ejército ya se dio cuenta de los aliens, el ejército tal cual lo quiere explotar, se van a llevar a Hicks y a otros soldados a una misión al planeta de los aliens. Aquí, fíjense, curiosamente aquí lo marcan como que hay un planeta de xenomorfos. Obviamente ya con las siguientes películas hay modificaciones a este canon, y pues Hicks decide llevarse a esta chavita a escondidas. Ahí a medio viaje se percatan que ella viene, como que ahí hay un choque entre Hicks y el otro soldado que estaba a cargo, y esta Newt o Billy, como se les conoce, les digo, ella se termina ahí en un giro muy curioso. De hecho, se termina enamorando de otro soldado que termina siendo un robot, era un sintético. De hecho, ahí mencionan, todos eran sintéticos excepto Hicks, Newt y el otro soldado a cargo. Ahí está medio bizarra la relación. De hecho, hay una parte así, pues muy noventera, donde parecía que había una relación como incestuosa, o que Hicks tenía celos de que esta chavita anduviera con este otro soldado, pero no, era porque al final se revela que en realidad todos eran sintéticos. Llegan al planeta de los aliens, pues les va muy mal. De hecho, ahí es donde aparecen estos hombres elefante, los Space Jockeys. Se abre como una especie de vínculo entre Newt y esta criatura. Esto va a mantenerse más tiempo. Luego regresan a la Tierra y pues se dan cuenta que ya hay una invasión de los aliens. Esto también desde los primeros números de este primer arco ya estaba ocurriendo, porque empiezan a llegar los aliens. Anda por ahí el líder religioso que tiene una especie de momia de un alien. Tiene un cuerpo así momificado de un alien. Empieza a esparcir como que su palabra, se crea como una especie de culto. Y luego aparte los militares como que también ahí intervienen. Tenían en instalaciones, de hecho no son los militares, son la corporación, nada más que le cambian el nombre por todo este tema de derechos. También incluso la Weyland-Yutani no se le menciona tal cual, tiene otro nombre, BioIngen o algo así. Entonces ellos terminan teniendo unos aliens en la Tierra, pero llegan los fanáticos religiosos y los liberan supuestamente porque son sus dioses, y ahí se arma, ahí es donde todo se va a la fregada y se crea la invasión de los aliens en la Tierra, que les digo que esta invasión va a tener repercusiones en muchos cómics. ¿Por qué? Porque es un hecho canónico, por lo menos era canónico en estos cómics de Alien. Luego Hicks y Newt se van en una nave y ahí empieza el segundo arco, que es el de Nightmare Asylum, el de Asilo de Pesadilla, que también se me pasaba a mencionarles. Estos cómics los escribe este escritor que estuvo muchos años en Dark Horse, Mark Verheiden. El primero lo dibuja Mark Nelson, que tiene un estilo un poquito más clásico para estas historias, y es un poquito más tradicional, más al estilo de los 80s. Y el segundo cómic, el segundo arco, el del Asilo de Pesadilla, lo dibuja Dan Beaubase, que tiene un estilo más artístico, un poquito más como de pintura. Me recuerda mucho a Fraser Irving, un artista que a mí en lo personal no me gusta. Y en esta segunda historia lo que vamos a estar viendo es que pues ya se fueron Hicks y Newt en una nave, pero la nave ya estaba programada para llegar a otro planeta, que termina siendo otra base militar donde está un general que, muy al estilo de lo que vamos a ver más adelante en Alien 4, en Alien Resurrection, él quiere entrenar a los aliens. De hecho hay unas escenas prácticamente ahí calcadas donde tiene una reina alien y como que le quiere dar ahí órdenes de que controla a los zánganos, o si no, mira lo que les hago, y los quema y la reina sufre. Entonces como que ahí agarra la onda de que o lo obedezco o va a tratar mal a mis hijos. Y vemos como ahí Hicks y Newt son prisioneros de este general. También otra cosa muy bizarra que se me había pasado a decirles es que este soldado sintético del que estaba enamorada Newt, ahí en la miniserie anterior hay una parte donde lo parten a la mitad los aliens y ya nada más es un torso. Entonces ahí lo tiene
esta Newt lo lleva a todas partes, lo tiene en la nave ahí, que nada más es un torso ahí tapado, y luego de repente se ponen medio dramáticos porque ella le dice que lo ama, y no me veas así, no me veas que soy solamente un torso. Sí, está muy bizarro. Ya termina librándose de este general, porque obviamente iba a salir mal, igual que como pasó en Alien Resurrection, de que se le salen los aliens, y entonces ya por fin se liberan de este general, regresan a una estación espacial donde ya quedan los últimos vestigios de la humanidad, andan ahí viendo transmisiones de que la Tierra está completamente invadida por los aliens, y ahí es donde hace su regreso Ripley en la última página, ya tal cual, ya no está censurada como aparecía en las primeras miniseries. Son cómics que muy de su época, muy de los finales de los 80s, principios de los 90s, muy podría decir yo que pues es un producto como los que había en aquel entonces, una forma de poder continuar con la franquicia y seguir explotando y obteniendo material de estos personajes, y así lo hacían en estos cómics. Luego llega una nueva historia que se llama Female War, la guerra femenina, que este cómic, bueno, se me había olvidado mencionarles, tiene el arte nada menos que de Sam Kidd. Él llega a ponerle un estilo muy personal a esta tercera miniserie, y aquí, por lo menos en los cómics que yo tengo, ya vuelven a decirle Ripley, Hicks y Newt. ¿De qué se trata esta tercera miniserie? Ripley estuvo en el espacio todo este tiempo, se unió a unos mercenarios, estuvo investigando a los aliens, estuvo viendo cómo eliminarlos, y ella se percató de un hecho que nadie se había dado cuenta, que era que aparte de la reina alien existía una jerarquía todavía más alta, que era la emperatriz madre o la madre reina, que era pues la reina alien que daba a luz a las reinas, o sea, que ponía los huevos de las reinas. Entonces la idea de esta Ripley es que van a ir al planeta de los aliens, van a ir a secuestrar a una reina alien, una emperatriz, y se la van a llevar a la Tierra, y supuestamente ella tiene como un control donde puede manipular a todos los aliens. El hecho de que esté en la Tierra va a hacer que todos los aliens quieran llegar a protegerla, y cuando ya estén todos juntos le van a aventar una bomba nuclear, y ya con eso se va a librar la Tierra supuestamente de los aliens. Entonces vamos a estar viendo durante esta miniserie todo el procedimiento donde Hicks, ahora sí ya es Hicks, ya no le ponen Wilkes, y a Newt ya no le ponen Billy, y Ripley y su banda de mercenarios van a llegar al planeta de los aliens. De hecho, hasta crean, utilizando las mismas estructuras de los nidos de los aliens, le crean como una jaula y se llevan a la reina, y pues ahí supuestamente con eso ya van a detener la invasión, que son alrededor de 12, 15 números, no recuerdo ahorita muy bien, que fue pues el primer intento de Dark Horse de traer historias del universo de Alien. De hecho, es aquí donde sale este otro cómic que les mencioné de teoría de propagación Alien, donde le tratan de dar un origen a la especie. Dicen que viene de un planeta, que era un planeta muy hostil, que pues su modus operandi era como una colmena, que se creaban las colmenas y siempre tiene que haber una reina, pero que le echan la culpa que supuestamente alguna vez llegó pues una especie extraterrestre, que no eran los Space Jockeys, era otro alienígena, y ellos se llevaron pues una reina alien, y así fue como se fue propagando pues esta amenaza por todo el universo. En sí, les digo, son cómics muy de la época, como les mencionaba hace un momento, están entretenidos a secas, creo que más que nada son pues testigos de lo que se hacía en aquella época para mantener la franquicia. Hay otra miniserie y también haciendo hincapié en que esta trilogía que les platiqué, la del brote, el asilo de pesadillas y Female War, se vuelven tan canónicas en el universo de los cómics de Alien, que luego la siguiente miniserie, que fue la de Alien Genocide, esa miniserie también a mí me gusta mucho, porque es la donde aparecen los aliens rojos, ahí una curiosidad, y de hecho todo parte de lo que ocurrió aquí. ¿Por qué? Porque resulta que una empresa en la Tierra, una empresa farmacéutica, crea un compuesto, un esteroide que empieza a utilizar la gente, que les da como mayor rendimiento físico. Pero podría decirse que las primeras muestras, los primeros lotes, los sacaron de los cuerpos de la reina alien, de lo que había quedado de la emperatriz alien más bien. Ellos lo mencionan como la jalea real, ahora sí que como las cosas que venden luego en la televisión, la jalea real de la emperatriz, pero luego quisieron sintetizar el elemento
y no funcionó, o más bien la versión artificial tiene efectos secundarios. Entonces pues la idea es que van a hacer una expedición al planeta original de los aliens para buscar jalea real de la reina emperatriz alien, para poder seguir con la fabricación de este esteroide que está arrasando en la Tierra. Incluso el farmacéutico, el dueño de la compañía, es el que organiza la expedición. Pero en el planeta de los aliens hay un problema, porque como Ripley se llevó a la emperatriz y les decía que tenía como una especie de control mental sobre los demás aliens, se crea como una especie de vacío de poder, que la misma genética de los aliens tenía como un respaldo, como una especie de plan de contingencia, donde otra reina pone dos huevos, pero también se pusieron 2 huevos porque no existía esta comunicación mental que tenían los aliens. Por error se ponen 2 huevos, sale una reina normal y una reina roja. Y pues cada una de ellas es protegida por una colmena de aliens. Cada una de ellas podría decirse que se reconoce como la nueva emperatriz, pero el problema es que como son 2, empiezan a luchar por el poder, y en el planeta de los aliens se crea un caos, se crea una guerra civil entre aliens. Ahí se están matando los aliens negros, que son los normales, y los rojos, que ahí luego lo mencionan como una mutación. Y pues estos humanitos que quieren llegar por la jalea real a toda costa, pues van a estar ahí en medio de todo esto. Sí, es un cómic muy divertido. A mí me parece muy divertido. Lo escribió Mike Richardson y John Acurdy, que él fue el escritor también de las miniseries de Depredador, con el arte de Damon Willis, que trae un estilo muy clásico. Eso también me gustó, que es un dibujo muy ochentero, a pesar de que el cómic salió en 1991, pero como quiera tiene un estilo clásico. Creo que a mí siempre me han gustado más ese tipo de cómics. Entonces también está esta recomendación de Alien Genocide, también creo que vale la pena mencionarlo. Y pues después de esto vendría ahora sí, en 1992, Alien 3, que pues en lo personal les digo, a mí cuando estaba chavillo, como unas 2 o 3 veces después de haber visto Alien, me tocó ya ver que pasaban Aliens, y luego ya ahora sí, el estreno de Alien 3, la de David Fincher, que les decía hace rato que pues fue todo un caos, porque pues James Cameron dejó la vara muy alta con lo que hizo con esta película. Obviamente Fox se dio cuenta que era un éxito, que tenían que sacar más dinero, que tenían que explotar esta franquicia, y qué mejor manera de hacerlo que con una película nueva. Hay muchas teorías, por ahí se habla de que originalmente se iban a hacer 2 películas, que una película iban a ser Hicks, iba a regresar Hicks y Bishop, y ellos iban a ser los protagonistas, como que llegaban a un planeta o algo así. Después que en la segunda película Ripley despertaba porque ella se quedaba como que muy herida, y ahora la segunda película era Ripley. Luego como que la idea no cuajó, hubo muchos cambios de escritores. Luego hay otra que fue como que la que permeó el guión final, que contratan a un director que era francés, no recuerdo quién era, ahorita les digo el dato, que se le ocurre supuestamente que lo que hay que hacer es que Ripley caiga en un planeta de madera, así como que en un planeta que estaba lleno de monjes que no creían en la tecnología. Entonces pues el planeta casi todo era de madera. Eso es algo que creo que nunca he entendido muy bien cómo se planteó todo esto. Entonces resulta que pues siguen los cambios, Fox se pone nervioso, como que quieren ahí pues sacar el mayor provecho posible, y al final lo que dicen es pues vamos a adaptar todo esto, y pues termina siendo una prisión, que de hecho tengo entendido que hay escenas de la prisión que utilizaron los escenarios que eran supuestamente del monasterio que les dije de madera, pero ahí como que medio los disimularon para que fueran parte de la fábrica ahí en Fiorina. Y pues tenemos al final este resultado, que fue Alien 3, la tercera película, donde vemos que Ripley llega a un planeta porque hubo un incendio en la Sulaco, se termina muriendo Hicks, Newt, y Bishop ya no lo puede reparar, termina cayendo en este planeta que resulta ser una prisión, y pues nada menos que ahí con ellos, y el culpable de este incendio fue nada menos que un facehugger, que además en la versión normal termina pues pegándosele a un perro, por eso sale un xenomorfo en 4 patas, que es diferente, de hecho es un rediseño de Giger. Y pues resulta también que como tuvieron muchos problemas con el guión, hubo muchas escenas que se grabaron que al final no se utilizaron, y años después salió una versión del director, que de hecho no es de David Fincher, pero le ponen versión del director, donde resulta que el xenomorfo hay ciertos cambios, como que el xenomorfo no infectó a un perro, sino que infectó a un buey,
porque les digo, no tenían tecnología tampoco en la prisión. Y también que, pues no es spoiler, al final de la película resulta que el xenomorfo no ataca a Ripley porque Ripley estaba infectada por un xenomorfo de una reina, iban a ser una reina de Ripley, y pues mucha gente se preguntaba, oye, pero si un facehugger nada más puede infectar a una persona, ¿por qué hubo dos aliens? Entonces obviamente el que infectó al perro o al buey y el que infectó a Ripley, y en esta segunda versión, en esta versión que les digo del director entre comillas, pues se revela que fue un facehugger todavía más grande y que ese tiene la peculiaridad que puede infectar a dos personas, o sea, infecta al huésped de la reina e infecta a otra persona así para que de él salga un alien que va a cuidar a la reina. Entonces pues sí estuvo muy rebuscado y al final vemos como Ripley termina sacrificándose cuando llega la corporación, la Weyland-Yutani, por ella cuando se enteran que está infectada por un alien, y termina ahí pues sacrificándose para que jamás tengan a un alien en su poder por todo el caos y destrucción que podrían causar, como lo vimos en los cómics que invadieron la Tierra. En sí, les digo, Alien 3 tiene cosas rescatables. Nunca ha sido de mis favoritas, les digo, a mí me dio un choque, pues es que es muy contrastante cuando la comparas con la segunda. Cuando eras chavito no me gustaba para nada, yo creo que es un gusto adquirido, y más porque ahorita lo están repitiendo mucho en varios canales. Una de las características que siempre me ha llamado la atención es que ahí aparece Charles Dance, este actor que lo conocimos, pues creo que todos estamos más familiarizados con él porque salió en Game of Thrones, era Tywin Lannister, y que pues últimamente ha hecho muchas películas por la misma fama que resurgió después de haber hecho Game of Thrones, pero en aquellos 90s pues lo vimos aquí en Alien 3 y era el malo de la del último gran héroe, esta de Arnold Schwarzenegger. Siempre me llamó la atención verlo aquí en Alien 3. También les digo, es que es muy curioso, creo que podríamos hablar mucho de esta película, de todo lo que representa. También esta Sigourney Weaver dicen que ya estaba harta, por eso mismo ella pidió que a Ripley la mataran al final de la película. También creo que ella fue la que pidió que no hubiera armas, porque creo que sí le chocó mucho el hecho de que los Colonial Marines tuvieran tantas pistolas en la segunda película, y aquí dijo no quiero armas, y por eso también siguió adelante esta idea del planeta sin tecnología. El tema de que fueran prisioneros y todo eso, y que Ripley pelona, siempre se me hizo muy contrastante. Creo que les digo, es una atmósfera muy diferente, sí es un choque pues importante, pero pues al final ahí va a quedar, y más porque pues al final el director terminó siendo David Fincher, fue el que le cayó la bolita de esta película de Alien 3, y pues al final no la considero como de sus grandes obras, porque yo creo que él se destacó más como por ejemplo el Club de la Pelea y también por Seven. Entonces, pero ahí es una curiosidad que él le tocara aventarse pues este balón que ya mucha gente había tomado y había dejado de la tercera película de Alien. Otros puntos también que les puedo platicar de Alien 3 referente a los cómics es que tuvo su adaptación tal cual publicada por Dark Horse. Curiosamente pasó lo mismo con Depredador 2, también esa película tuvo su adaptación en cómic, pero existe también otro cómic que sacó Dark Horse ya casi al final de cuando ya iban a perder los derechos de la franquicia. Es muy curioso cómo Dark Horse al último con sus cómics ya se decidió por sacar las mentadas, el guión original o el screenplay original. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sacó el cómic del que vamos a hablar de Alien 3, la versión original, del guión original, pero también sacó el cómic de el guión original de la primera película de Alien, que ese lo vamos a mencionar más adelante cuando vayamos a Prometheus. Pero también hizo algo muy similar con Star Wars, porque de hecho también ya se publicó en México ese cómic, y pues Dark Horse publicó en su momento el guión original de Star Wars. Yo en lo personal no soy tan fanático de estas versiones, porque cuando son guiones que son muy parecidos al concepto final, suelen pues copiar cosas. Creo que es imposible no referenciar el material fuente. O sea, si van a checar el guión original de Alien o el guión original de Star Wars, mucho de lo que van a plasmar en el cómic, y más porque el cómic es un medio visual, va a tener que ver con las referencias que tiene el artista del material. O sea, independientemente de que sea el guión original y tenga cosas únicas o cosas que no se plantearon en la película, pues el artista va a tomar elementos de la película para reflejarlo. En el caso del guión de Alien 3, del cómic, aquí es muy parecido a lo que les mencioné hace rato podría decirse que es esta primera película que les mencioné que iba a ser protagonizada por Hicks y Bishop.
en sí llegan la Sulaco a una base espacial, está como una especie de corporación rival a la Weyland-Yutani. Ellos descubren que hay xenomorfos en la nave, tratan de investigar toda la situación. Ripley está noqueada, de hecho no recuerdo muy bien, como lo estuve ojeando, no entendí muy bien qué fue lo que ocurrió con Ripley. Ella desaparece ahí prácticamente. Los protagonistas son Hicks y Bishop, y pues ellos tienen que combatir a los xenomorfos que se están metiendo en esta nave espacial. Además de que esta corporación rival de la Weyland-Yutani pues se quiere hacer con los xenomorfos. Ellos saben que es un recurso valioso, y pues como el mensaje que al final tuvimos en Alien 3, van a hacer lo imposible para poder conseguir esta arma biológica. Un detalle curioso que me regresa a esto que les mencionaba de que se inspiran en las películas para sacar estos supuestos guiones originales, es que en esta versión de Alien 3 aparece el Newborn, aparece una versión humana o así como híbrido humano alien con cara de calavera, muy parecido al que vimos en Alien Resurrection. Y pues obviamente yo me imagino que el artista y el escritor se basaron en lo que había aparecido en esta cuarta película. O sea, no fue algo así tan original que digamos. Digo, fue un experimento curioso el ver ahora sí supuestamente en cómic lo que nunca vimos en la pantalla o lo que nos perdimos en la pantalla, pero en sí pues no es tampoco algo así muy pues que no podíamos vivir sin él. Otro cómic también que me está viniendo a la memoria relacionado con todo esto es, no sé si ustedes recuerden que hace unos meses yo hablé del cómic del What If de Alien, que qué hubiera pasado si Burke, el personaje que llevó a Ripley en la segunda película de regreso al planetoide donde estaban los aliens, qué hubiera pasado si él hubiera vivido. Este cómic de hecho ya lo pueden revisar también en el canal de YouTube, ya hice la reseña tal cual de la miniserie. Aquí Burke nos muestran que en la parte donde él muere en la película se salva, se infiltra en la Sulaco, es testigo de todo lo que ocurre con la reina alien ahí en la nave. Ya cuando al final de la película, cuando Ripley, Hicks y Newt se van a la invernación, aparece Burke. Él hace un trato con el jefe de la Weyland-Yutani para ofrecerle un xenomorfo, y aparte le dice que pues pasaron muchas cosas. Aparte le quieren echar la culpa a él, lo quieren tomar como una especie de chivo expiatorio, y pues Burke lo que va a hacer es que les va a decir, no, pues si me echan de cabeza yo voy también a decir todo lo que aquí ocurrió. Al final él pues como que es convencido de que, ¿sabes qué? Deshazte de los testigos. Entonces aquí, muy relacionado con Alien 3, por lo menos en esta versión, él es el responsable de hacer el incendio en la Sulaco, que al final terminó expulsando a Hicks, a Newt, a Ripley y a Bishop al planeta Fiorina. Entonces como que se me hizo muy curioso, porque como es un personaje de Alien 2 y meterlo de lleno a Alien 3 fue algo que me llamó mucho la atención, por lo menos en esta aparición de Burke. Y pues les digo, es una película que al final pues ahí está. No, yo creo que estaría chido que todos le demos una revisada a ver si le podemos rescatar algo más, porque pues ahí siempre va a existir ese Alien 3, independientemente de que ya las películas, como les decía hace rato, tomen el efecto Terminator de solamente vale la 1 y la 2. Después vamos a pasar a otra película de 1997 que les voy a ser sincero, esta última vez que la revisé, sí fue mi placer culposo el haberme divertido mucho. Creo que fue como en el episodio anterior que les platiqué de las películas del Cuervo, que les dije, ¿saben qué? Sinceramente me entretuvo más la 3 que la 2, entonces aquí también la Alien Resurrection no me la tomé en serio. Es una película pues muy curiosa, sobre todo por cómo se hizo, y de hecho ni siquiera la misma Ripley, la Sigourney Weaver se lo tomó en serio, y al final pues es una película que no aporta nada, pero tampoco quita en la franquicia, puede tomarse como no canónica, pero eso sí, pues estuvo muy buena la diversión con los xenomorfos y con todo lo que apareció, incluso hasta con el Newborn, con este híbrido que les mencioné hace rato, que a mí en lo personal sí me gustó, sí se me hizo una película divertida. Esta película tiene la peculiaridad que la escribió Joss Whedon. Creo que también por eso es medio dinámico el guión. La dirigió Jean-Pierre Jeunet, que creo que ya no hizo así una película así que diga yo, wow, qué gran película. De hecho, sí, creo que no, ya no hizo nada así muy pues mainstream, pero bueno, creo que estuvo bien la película. Aparece Ron Perlman, aparece también esta Winona Ryder, que ella es la robot de esta película. Aquí toman elementos muy curiosos, como por ejemplo que
deciden utilizar el ADN de Ripley porque le tomaron muestras de sangre. Charles Dance le tomó muestras de sangre en Alien 3 y pues resulta que la clonan. Pero es un clon muy específico, creo que es un tipo de clonación muy exacto porque el clon es exactamente Ripley como estaba, en la condición en la que estaba Ripley cuando le sacaron la muestra de sangre, porque la clonan y el clon trae a la reina alien todavía desarrollándose dentro de su cuerpo, se la extraen. De hecho, el que se la extrae es Brad Dourif, Chucky, aparece en la película, es uno de los científicos. Y pues aquí te mencionan lo que tengo ya rato platicándoles, que el objetivo es utilizar el xenomorfo como un arma. Aquí ya no es la corporación, porque ya ni siquiera existe la Weyland-Yutani, acá son otros villanos, y pues resulta que llegan, pues van a utilizar a unos mercenarios para mover a la reina alien que ya está produciendo huevos, está produciendo xenomorfos. Incluso Brad Dourif tiene una parte ahí donde es un experimento donde les quiere enseñar obediencia. Y también aquí refleja mucho lo que les platiqué hace rato de este cómic de Nightmare Asylum, donde pues de igual manera como este general que vimos en el cómic, aquí Brad Dourif hace lo mismo, los castiga así como que para que aprendan a obedecer. Y al final pues llega Winona Ryder, que es una robot, pero curiosamente creo que aquí tuvieron unas ideas muy buenas que al final no desarrollaron, como que ella era una robot, sí, pero era una robot hecha por robots, era una generación 2, la mencionan así. No la crearon humanos, no era una replicante hecha por humanos, sino que los mismos replicantes ya hacían sus propios replicantes, y pues ella está consciente de la amenaza que representa que los xenomorfos lleguen a la Tierra. Incluso dice que si llegan los xenomorfos, se acaba la Tierra, prácticamente van a destruir el planeta, algo que, como les digo, ya vimos también en los cómics, donde invadieron la Tierra en estas miniseries que les mencioné. Alien Resurrection pues está divertida, tiene buena acción, creo que un poco exagerado, como por ejemplo cuando están en la nave, incluso se inunda la nave y tienen que estar pasando ahí por ciertos módulos. Esta Ripley que pues es una clon imperfecta porque pues tiene ciertos recuerdos, pero ahí le están enseñando, y aparte pues es una híbrida porque incluso su sangre es ácida. Y pues el famoso Newborn, que resulta que la reina alien, esta que Ripley tenía adentro, hay una parte donde también ella muta, deja de tener pues su saco para poner huevos y pues da luz, literalmente da luz al Newborn, pero luego el Newborn, eso se me hizo muy exagerado, que él la destruye muy fácil a la reina alien, porque quieren imponer que es más poderoso, y pues, pero como quiere era el bebé de Ripley, entonces al final lo terminan eliminando con un hoyo en la pared para que se lo chupe el espacio. Al final esta película pues es una palomera. Yo creo que pues fue el intento de revivir la franquicia, de que cobraran los actores. Obviamente Sigourney Weaver cobró un montonal de dinero, de poner sus condiciones, porque creo que siempre se iban a grabar a Inglaterra. Todas las películas se grabaron en Inglaterra, y ella dijo no, si quieren que grábenla en Los Ángeles, armen los sets acá porque no me quiero mover hasta Europa. Entonces pues creo que estuvo bien, es entretenida. Yo creo que la pondría al mismo nivel personalmente de las películas de Alien contra Depredador, que por cierto no las voy a mencionar en este podcast porque sí, tengo planeado también el episodio del solo podcast de Depredador, de las películas de Depredador. Yo las considero más películas de Depredador porque pues el Alien solamente pues son la amenaza, no tienen así un arco de historia muy importante, a diferencia de los Depredadores, que son como que los que mueven ya más lo que ocurre. Entonces pues sí, Alien Resurrection ahí está también. Después nos vamos a mover 15 años en el futuro hasta el 2012. ¿Por qué? Pues porque resulta que Ridley Scott se le ocurrió que quería regresar a Alien, quería sacar más películas, o más bien que él decía que quería, como les dije hace rato, él quería pues resolver todo esto que había ocurrido con el Space Jockey, que él los nombra los ingenieros, y pues surge esta película de Prometheus en el 2012, que yo no sabía que el guión lo había escrito Damon Lindelof, el escritor de Lost, el escritor de la serie de Watchmen, que la vimos hace unos años, el escritor de esta miniserie de Hulk contra Wolverine también. Y pues aquí Ridley Scott pues se propuso contestar preguntas que creo que nadie había hecho o a nadie le interesaban sobre el origen del Space Jockey. Yo sinceramente la primera vez que la vi sí se me hizo interesante. Vemos como todo este filme tipo Ridley Scott, como lo platiqué al principio, como en Gladiador, como en Robin Hood, que utiliza así tonos muy oscuros, muy filosóficos. Vemos a David interpretado por se me fue el nombre, por Magneto.
Michael Fassbender, y pues resulta que él es el primer androide creado por la Weyland. Aquí él pues tiene que llevar a la tripulación de la Prometheus, que son unos científicos, es la doctora Shaw y el otro no me acuerdo cómo se llamaba, que viene siendo una pareja que... el doctor Holloway, que pues son una pareja que descubrió que el origen de los humanos viene desde el espacio, que hay una especie de invitación en pinturas rupestres en varias culturas a unas coordenadas de unas estrellas. Aparte de que al principio de la película tuvimos esta escena del calamardo guapo de los ingenieros, que al final se les quedó los calamardos guapos, donde se toma un líquido negro y pues se destruye y supuestamente sus células mutan y ahí se crea la vida en la Tierra. Entonces pues quieren encontrar a los creadores de la humanidad. Yo les recomiendo mucho en lo personal, tanto de Alien 3, de Alien Resurrection, de Prometheus y de Alien Covenant. Chequen videos en YouTube porque hay gente que se avienta unos prácticamente documentales de cómo se hicieron las películas o de qué es lo que quisieron decir en estas películas, porque hay unas ideas, pero híjole, son unas ideas bien locas, sobre todo ¿no? en Prometheus y en Alien Covenant, que de plano a Ridley Scott hizo un Zack Snyder que quiso sacar su versión del director y dejó mucho material fuera, pero luego lo metía en videos o en videos que tenías que ver o previos o trailers o extractos que tenías que ver tú antes de ver la película o como complementarios para poderle entender. Entonces Prometheus en sí lo que nos platicaba era pues que querían conocer a los Space Jockeys, que ver una historia de ciencia ficción que supuestamente Ridley Scott decía que iba a estar alejada de Alien, pero pues al final de la película, o esa fue mi impresión la primera vez que la vi, pues al final tiene una escena postcréditos donde aparece pues un proto-alien, así al final nace de ahí de un calamar que pues podría decirse que es el equivalente del facehugger, y aparece y incuba en un ingeniero y aparece un alien pero así medio raro. Les digo, esa fue mi primera impresión cuando yo vi la película, pero pues resulta que viendo estos videos y todos estos conceptos descartados, pues resulta que no. Resulta que este supuesto alien que aparece al final resulta que no es un alien, sino que es el dios de los ingenieros, es el Deacon, le llaman el Deacon, y pues ahí todo este material pues extra que no se metió en la película y en guiones y todo esto, porque incluso en la película llegan a aparecer ahí unas pinturas rupestres en la nave, que supuestamente ahí explican todo lo que tiene que ver con este Deacon. Pues resulta que al final te dan el mensaje que los ingenieros pues eran una raza muy avanzada, muy al estilo de la ciencia ficción, que en un punto ya no se podrían reproducir. Utilizan la sangre de su dios, supuestamente que es este líquido negro, que resulta ser, pues, según dicen, la sangre del Deacon, de este alien, pues para crear vida. Y pues se supone que la vida en la Tierra, bueno, eso sí lo dicen en la película, que la vida en la Tierra fue como que una decepción, iban a mandarles una nave llena de líquido negro, pues para destruir la Tierra. Y pues resulta que sí, que ellos no habían podido crear copias del Deacon hasta que pasó todo esto, que se incubara en un humano y que luego que tuviera relaciones con una mujer y que luego le sacaran ahí el calamar, como pasó con la doctora Shaw, y que el calamar impregnara ahí a un ingeniero así bien revuelto, y pues así nace un Deacon, que ya nunca volvimos a saber de ese Deacon que se quedó ahí en el planetoide. Pero pues les digo, es una película muy rebuscada. Está chido ver eso, como que cuáles eran las ideas originales del Damon Lindelof, porque ahí mencionan que incluso en una conversación que tienen al final de la película David con el ingeniero, que es... Yo la acabo de volver a ver y pues es nada más unas 2 o 3 líneas, y en eso el ingeniero le vuela la cabeza a David. Hay videos donde mencionan como que el guión original o las supuestas ideas que se iban a utilizar, y hay una conversación donde menciona el ingeniero que iba a destruir la Tierra porque incluso habían mandado a un ingeniero a evangelizar, guiño guiño, a los humanos. Sí, o sea, mencionan que incluso Jesucristo era un ingeniero y que lo habían asesinado, entonces que como que ya había sido todo, o sea, como que había muchos conceptos interesantes que al final no se utilizaron y que hubieran hecho mejor a la película. También en el caso de los cómics, hubo cómics, ya se incluyeron a Prometheus con ese nombre tal cual. Había cómics de Alien, cómics de Depredador, de Alien contra Depredador y de Prometheus. Hubo crossovers, yo en lo personal no los leí, no tuve tiempo, pero pues como que no pegó tanto la idea. Yo creo que fue un concepto para ampliar
la mitología de Alien, pero pues no, los ingenieros no, creo que no pasaron de ser unos calamardos guapos y sinceramente sí, como les mencioné al principio, sí es muy diferente lo que se plantea con ellos, a diferencia de lo que les había dicho al principio, que habían salido en los cómics, que eran como unos hombres elefante con poderes psíquicos, y pues no, resulta que acá son pues nomás unos güeyes como científicos, así como unos protohumanos, entonces como que no tiene el mismo pegue. Les digo, ese es el problema de cuando se quiere reescribir una franquicia, que se quieren sacar datos adicionales, que al final no todas las ideas pegan. También tuve oportunidad de hojear el guión original, o más bien el cómic, que supuestamente es el guión original de la primera película de Alien. Y pues desde que había visto unos videos donde también mencionaban estos guiones, pues mencionaban la mentada pirámide, que fue algo que supuestamente en el guión original iba a haber una pirámide, que los xenomorfos iban a ser originarios del planeta, pero al final se cambió, que mejor que vinieran en una nave espacial. Y pues fue algo más o menos como lo que se planteó ahí en Prometheus, donde pues era como una edificación, pero no, al final resultó que también era la nave, o sea, como que fue un guiño a todo esto que se había planteado en el guión original. Prometheus es una película curiosa, yo creo que se quedó corta. Al final Ridley Scott no pudo separar la franquicia. Creo que fue su primer error haberse querido agarrar de Alien. Incluso se llega a agarrar de Blade Runner, porque en todo este material adicional que les menciono, liberaron que era cuando estaba muy de moda las páginas web, que en la página web de la película de Prometheus liberaron unos documentos supuestamente de Peter Weyland, y ahí mencionaba a su mentor, que resultó que fue el cuate de Blade Runner, el que creó también a los replicantes. Entonces pues como que quisieron unir también a la franquicia de Blade Runner, ya después hicieron la película y pues no, nada que ver, ya nunca mencionaron a la Weyland. También de aquí nos vamos a ir al 2016, me parece que fue cuando se estrenó Alien Covenant, creo que sí fue en ese año. Y pues aquí la querían vender como la secuela de Prometheus, donde supuestamente ahora sí ya iban a llegar las respuestas. Al final de la película veíamos como la doctora Shaw y David se iban al planeta, supuestamente ya se iban a ir al planeta de los ingenieros, no regresaban a la Tierra. Y aquí vamos a tener otro elenco, que son unos colonizadores, que de hecho la protagonista es esta chava que apareció en Animales Fantásticos, que era la esposa, en la película era la esposa de James Franco, que se muere en los primeros minutos ahí de la película en un incendio. Entonces resulta que ahí la tripulación pues tiene que arreglar su nave, porque como que les cayó una tormenta solar, que fue lo que creó las averías que terminaron matando al capitán, que era James Franco. Toma el mando Billy Crudup, que es el Doctor Manhattan, recordarán el Doctor Manhattan de la película de Watchmen. Y pues ahí resulta que reciben una señal muy al estilo de la primera película de Alien, donde pues se encuentran un planeta que pues es más o menos viable, les queda más cerca que el otro planeta, que creo que les faltaban como 2 años en invernación para poder llegar al planeta que iban a colonizar. Entonces se avientan, llegan a este planeta, pero pues resulta al final que es el planeta, o uno de los planetas de los ingenieros, donde llegó David, y David lanzó todo el líquido negro y terminó mutando ahí todo el planeta. Y unos hongos que sueltan esporas que se convierten en aliens, que son los neomorfos, y luego también ahí anda experimentando para crear a los xenomorfos. Incluso en una escena, me parece que también en una escena que liberó Ridley Scott por fuera y que no se integró a la película, se muere la doctora Shaw, y luego David hace ahí como una especie de mezcolanza entre la doctora Shaw y los diseños de Giger, donde saca la mujer así como biónica, así como tipo la de especies. Entonces como que experimentó con su cuerpo y los huevos, y al final saca el facehugger y crea el famoso xenomorfo. Muy rebuscado. Yo hace poquito vi un video en YouTube, ahorita que están tan de moda los videos de Alien por la película de Romulus, donde explicaban un material adicional que creo que nada más aparece en el DVD, que es como una especie de carta que se avienta David, algo así mencionan, que como que la voluntad de David o algo así dicen, y ahí el personaje o algo así, era alguna cosa así medio rara, como que un material adicional, y ahí David explica pues todo lo que estaba haciendo. Al final se avientan un mensaje así medio extraño, sí está medio inquietante, que menciona que como que todo lo que él hizo al crear el supuestamente ser el creador de los xenomorfos fue porque él quiso evolucionar por todo lo que le hizo Peter Weyland, de que lo menospreció
luego él toma conciencia, se da cuenta que pues que la raza humana es inferior, que él también, como los ingenieros, tiene que crear, los xenomorfos son su creación. Entonces, como que ahí se avienta un mensaje sobre que el líquido negro es una especie de inteligencia artificial. Él la llama así como una especie de inteligencia artificial biológica. Entonces, pues estos xenomorfos y su habilidad se llama DNA Reflex, que es esta habilidad donde ellos pues copian las habilidades del huésped, pues que es como una especie de sobreescribir el ADN. Entonces, como que ahí pues es una especie de pues mezcla entre, como que el xenomorfo es una mezcla de seres biológicos o tecnológicos. Entonces ahí como que David da a entender que el futuro no es ni biológico ni tecnológico, sino que es tecnoorgánico. Entonces como que estos pues xenomorfos son como que el siguiente paso en la evolución. O sea, eso está chido, pero hubiera estado más chido si lo hubieran metido en la película, no en los materiales extra. Entonces al final pues se quedó en un intento todo esto de Alien Covenant. Ya no se sacó una secuela. Esta película de Alien Romulus no tiene nada que ver. Por ahí escuché un rumor, no me hagan mucho caso porque ni siquiera es un spoiler o ni siquiera es un rumor que yo haya leído. Por ahí leí o escuché alguna vez que se rumoraba que a lo mejor en la película mencionaban a David. No creo, no sé, la verdad no les podría confirmar si es cierto o no, porque todavía ni siquiera sale en la película. Pero lo que sí hicieron, y que creo que aquí es con lo que vamos a terminar el episodio, con meternos de lleno a esto, es como al final sí deciden meter a David, pero en los cómics nuevos de Marvel que está sacando de Alien. A mí solamente me ha tocado leer los cómics de Philip Kennedy Johnson, que fue el primer escritor que tomó la franquicia ahora que Marvel obtuvo los derechos. Fue por ahí del 2020, 2021, no recuerdo muy bien. Que resulta que anuncian que ahora Marvel va a también tener cómics de Alien, cómics de Depredador. Bueno, los de Depredador se anunciaron después, hubo unos problemillas ahí con la licencia, salieron ya cuando Alien estaba más avanzado. Ahorita este año salieron los del Planeta de los Simios, ya hay más franquicias. Pero en el caso de Alien, pues les digo, le toca a Philip Kennedy Johnson, un escritor que ya había estado trabajando en DC Comics con Superman, que de hecho hizo este cómic muy bueno de la saga de War Wars. Se los recomiendo, también hay videos ahí en el canal de YouTube del CC Podcast por si quieren checar esos cómics, pero acá le toca hacer Alien. Y sinceramente, pues yo tenía muy pocas expectativas con estos cómics. Como saben, yo soy más fan de Depredador. No tenía tantas ganas de leer estos cómics de Alien, pero sí, sinceramente me sorprendieron mucho, se me hicieron muy buenos. Por lo menos estos que se avienta Philip Kennedy Johnson, que fueron 18 números, podría decirse que son 3 historias. La primera historia que él se avienta es Bloodlines, o así se le llamó a este primer arco narrativo. Es una historia independiente, es un cómic donde está acompañado por nada menos que Salvador Larroca, que es un dibujante buenísimo. A mí se me hace muy buen dibujante porque es muy bueno para pues representar a los actores, sobre todo así cuando es como un dibujo realista, sí tiene muy buen estilo. Entonces aquí la historia nos va a estar presentando cómo hay un personaje que se llama Gabriel Cruz, que es pues una especie de jefe de seguridad que trabaja para la Weyland-Yutani. Él pues fue un Colonial Marine. Ahí nos platican conforme va avanzando esta primera historia que él y sus compañeros cuando eran jóvenes fueron a una misión donde encontraron una nave que fue infectada por xenomorfos y de una u otra manera al final él terminó trayéndose un xenomorfo. Ya más adelante en el cómic te explican cómo estuvo la situación, pero pues resulta que él termina retirándose, se va a la Tierra, ya él va a disfrutar su jubilación, pero termina teniendo un choque con uno de sus hijos, en el sentido de que su hijo es muy rebelde, le reprocha muchas cosas. Hay una parte donde el hijo le dice que pues que no quiere tener una relación con él ahora que regresó a la Tierra, pero en realidad todo esto fue una fachada porque el hijo termina robándose una especie de tarjeta de seguridad con la cual pueden ingresar a la instalación donde estaba trabajando Gabriel, que es una estación espacial. ¿Por qué? Porque el hijo pertenece a un grupo de activistas que están en contra de la Weyland-Yutani, se meten a destruir la estación espacial, pero pues la Weyland se entera, se dan cuenta que es su hijo, como que tratan de chantajear a Gabriel Cruz, le dicen, oye, te vamos a echar la culpa, pero mira, échanos la mano y vamos a salvar a tu hijo.
porque tenemos un activo ahí en la estación espacial, un activo que tú conoces muy bien y necesitamos que lo recuperes. La estación espacial no nos interesa, tú tráenos el activo y obviamente pues es un alien. El cómic está muy padre porque vemos la atención. A mí creo que fue el elemento que más me llamó cuando leí este cómic, que fue que pues el ambiente es igualito a las películas de Alien, la tensión, el miedo, la claustrofobia. Vemos cómo Gabriel se lleva unos replicantes, pero no son así. Esos sí son literalmente como robots, no tienen aspecto humano y pueden matar. Entonces como que es porque es un ataque a gran escala. Termina teniendo ahí un choque contra estos, pues contra estos activistas que no eran tan buenos y aparte ya están siendo víctimas de los aliens. Por ahí también le ayuda un Bishop, que es un Bishop igualito al que conocemos, pero es otro, que era como una especie de psicólogo para Gabriel ahí en la estación espacial cuando estaba trabajando. Entonces pues ahí tienen que sacar el alien. ¿Por qué? Porque pues es un recurso muy importante, como les he dicho. Siempre la misión de la Weyland-Yutani es obtener un alien. Y pues a lo mejor ahí hubiera terminado el cómic. Este cómic principalmente tuvo mucha popularidad por el hecho de que se mencionó desde las portadas una figura que pues se imponía, que era una especie como mujer alien. De hecho, desde el principio del cómic vemos a esta figura, es como una especie de diosa alien, así que es como una mujer muy intimidante. Creo que algo muy importante de este cómic es que se prometía que revelara el misterio de este personaje y al final nunca llegó, por lo menos en este primer arco. Pero creo que sienta las bases para lo que viene posteriormente, que es en el segundo arco, que es el de Revival. Aquí ya nos van a mostrar cuál es el uso que quiere la Weyland-Yutani para estos aliens. Los utilizan como una especie de agente biológico. El segundo arco nos platica de una especie de colonizadores que viven en un planeta. Estuvieron como 20 años trabajando para hacerlo sustentable, para tener como una terraformación, pero el detalle aquí es que no es de la Weyland-Yutani, son de otras compañías, de otros gobiernos, y pues ya cuando van a firmar todos los papeles para ser propietarios, ellos mismos el haber trabajado el planeta y ser los propietarios, pues les termina cayendo una nave de la Weyland, o más bien mandada por la Weyland, que está infectada con xenomorfos. Empiezan a atacar ahí a los habitantes y pues les toca a ellos y sobre todo a una líder que tienen ahí, pues salir bien librados de todo esto. Este segundo arco, les digo, nos muestra más como que para qué quería la corporación a los xenomorfos, cuál es el uso que les va a dar, cómo pueden ellos destruir a sus enemigos utilizándolos, que es algo que siempre se ha mostrado también en la ciencia ficción, el utilizar criaturas. Es como por ejemplo en Jurassic World cuando querían utilizar a los velociraptors en la guerra. Entonces todo eso es muy viable para esta corporación. Y ya el tercer arco, que es era Bloodline, Revival y el otro era Icarus. Esta tercera miniserie que ya no la hace Salvador La Roca, creo que fue uno de los grandes errores que ya no regresara este dibujante. Aquí nos van a mostrar a unos sintéticos que eran una especie de escuadrón de la Weyland-Yutani, que pues ellos se escaparon, se fueron a vivir a un planeta, viven ahí solos, están muy felices y de repente llegan a pedirles ayuda porque resulta que en un laboratorio de la Weyland-Yutani, que años antes se perdió por una fuga radioactiva, existe un agente que necesitan para poder salvar otro planeta, que también hubo radiación, que va a haber muchas pérdidas en las cosechas de varios planetas. O sea, hay una cadena de alimenticia que se va a perder si no logran salvar pues estas instalaciones. Y les digo, en las instalaciones científicas que se perdieron años atrás, hay un agente que en realidad pues es un huevo de xenomorfo. Necesitan el huevo para poderle extraer una sustancia que le da resistencia a la radioactividad, igual que los aliens, pues para poder hacer una especie de vacuna y poder mandar gente a que salve las otras instalaciones. Entonces le toca a este equipo, por ser sintéticos ellos no les pasa nada con la radioactividad. Y pues resulta también que este planeta en realidad lo que ocurrió en estas instalaciones científicas fue que atacaron los aliens, se les salieron de control y pues ahí hay pues gente que está escondida y pues que tiene ya años escondida y viviendo pues con miedo de los aliens, tratando de sobrevivir. Aquí lo curioso es que uno de estos sintéticos es el que menciona David, lo menciona ya al final del cómic, menciona como que sus motivaciones, todo lo que decía David sobre los humanos. Él no confía porque ese es el típico personaje que en teoría se supone que es bueno, pero hace cosas malas para defender a los buenos, porque él no quería ir a la misión, no quería ayudar a los humanos. La líder de los sintéticos termina salvando a un chavito nada más porque pues fue el único que se pudo salvar.
pero este otro robot le decía, no, déjalo, vámonos, los humanos no valen la pena, nos engañaron, yo creo que todo esto es una trampa, nos van a poner un 4 cuando les demos la vacuna. Y este personaje curiosamente termina de forma intencional liberando en uno de estos laboratorios. Se encontró como una especie de mosquito que estaba infectado por los xenomorfos o con ADN de xenomorfo. Este mosquito terminó picando a una mujer ahí como una especie de sobreviviente que sí había sido mala con los sintéticos, y se termina infectando como que con una enfermedad que poco a poco la termina convirtiendo como en una mujer alien, pero así muy burda. No crean que este diseño tan chingón que les digo que salió en los primeros cómics. Y al final es como una especie de reflexión sobre en qué se va a convertir la humanidad, porque esta primera mujer fue como que el primer híbrido alien humano que vemos en esta versión de los cómics, y al final me ha tocado leerlo en muchas partes. También se reflexiona que pues la intención de Philip Kennedy Johnson, por lo menos en estos primeros cómics, es convertir ahora a los xenomorfos en una especie de horror cósmico, en una amenaza cósmica de niveles tipo Lovecraft. Ya no solamente nos habla de que destruyan un planeta, sino de que van a evolucionar, y esta mujer alien que les digo que aparece desde el principio, en realidad es como que la cúspide. Hay un punto donde mencionan que este personaje sí existía porque lo veían en visiones. Supuestamente gente que había tenido contacto, o sea, gente infectada por los xenomorfos habían tenido visiones donde la veían, porque en realidad tenían como una especie de mente de colmena. Entonces era como que un ser que todavía no existía, pero que iba a existir. Era como, iba a ser como que la diosa de los aliens, y a la vez iba a ser como que el pináculo, como que la unión perfecta entre los humanos y los aliens. Eso era lo que iba a hacer esta mujer misteriosa que nos intrigó durante tantos números. Les digo, al final todo se trató de escalar. Ahora los aliens iban a ser un horror cósmico. Creo que eso se me hizo muy bueno, el hecho de que siempre ha sido una amenaza, pero ahora pueden eliminar planetas, pueden traer el caos. Creo que es algo que hace que se rescate mucho estos cómics. Luego entra Declan Shalvey a escribir los cómics, pero eso sí, lamentablemente todavía no los he leído. Espero leerlos próximamente y pues traerles aquí en el solo podcast más información de estos títulos de Alien que sinceramente creo que valen más la pena que los de Depredador. Y pues creo que ya con esto pues completamos un poquito más de una hora. Ya con la edición yo creo que sí va a ser más o menos una hora hablando de esta franquicia. Yo tenía muchas ganas de hablar de estos cómics. Para mí Alien, cómics y películas, porque para mí Alien es una franquicia que siempre ha existido pues en mi vida. He visto muchas películas, también los cómics, videojuegos, sí, siempre han estado ahí. Pues qué chido que ya vaya a haber una nueva película, así que pues vámonos todos a ver Alien Romulus, que sinceramente solamente vi el primer teaser, no he visto el tráiler, y creo que va a valer mucho la pena. Creo que se le ha invertido mucho para traer nuevamente esta franquicia, así como pasó con Prey cuando salió esta precuela de Depredador. También esta nueva etapa de Fox, ahora 20th Century Studios, y pues ojalá y valga la pena. Así que con estos nos despedimos. Aquí estuvo Joe Hicks y nos vemos en la próxima.